Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quieras que estén ustedes, y muchas gracias por acompañarnos. Estoy revisando que se me oiga, estoy revisando que mi sonido esté bien, porque como usted probablemente no sabe, porque usted no estaba la semana pasada, pero la semana pasada tuvimos un desastre horroroso con con el sonido de este canal, y como nuestro ingeniero de sonido pues no estaba porque no tengo, y nuestro ingeniero de transmisiones pues tampoco estaba porque no tengo, pero el asistente de producción que tampoco tengo pues tampoco dijo nada, y entonces resulta que nada, que metí la pata espectacularmente, y durante media hora no se me oyó mientras yo echaba el rollo espectacularmente. Bueno, como resulta que parece que se me ve, se me escucha. Muchísimas gracias por acompañarme. Soy Mauricio José Schwartz. Esto es El Rey va Desnudo en su versión de los jueves, que se llama La Revista Semanal, porque pasamos revista a cuestiones que son o que ocurrieron en la semana, o que nos interesaron en la semana, o que tienen que ver con acontecimientos que están ocurriendo en la actualidad. Y como usted sabe, salvo que viva en otro mundo, con lo cual lo único que me queda pedirle es que me invite. Como usted sabe, pues las cuestiones están, la realidad está avanzando a velocidades impresionantes y en condiciones de lo más alarmantes en un momento dado. Mira, tengo el, el, el cable del audio también está dando lata. Miren, ya está tirando a los guardianes de la galaxia, a los guardianes de esta transmisión, que hago con todo gusto para todos ustedes, porque es gratis. Y es de las pocas cosas que quedan gratis en este mundo, como usted seguramente ya sabe. Y decíamos que aquí a lo que nos dedicamos, si usted es recién llegado y nunca había estado por este canal, pues aquí a lo que nos dedicamos es invitar a la gente a pensar de manera razonable, razonada, crítica, y un poco fuera de lo que nos ofrecen tanto los que están de un lado como los que están del otro, que es cuando tienen interés en que pensemos de cierta manera, pero no les interesa que nos enteremos de todo para poder pensar a nuestra manera. Yo no quiero que piensen como yo, pero quiero que piensen como yo. O sea, como yo lo hago, no que piensen lo que yo, sino que utilicen el pensamiento crítico, la racionalidad y la capacidad de enfrentar la realidad, de abordar los problemas de la realidad, pero de una manera inteligente y razonada. Bueno, el día de hoy decía... tengo que pedirles, como siempre, que nos apoyen. Está el símbolo de Patreon arriba a la izquierda, a la derecha abajo el de PayPal, hasta abajo el Coffee, como pueden invitar un café. Y están todos los enlaces en la descripción del vídeo aquí abajo. Y necesitamos su ayuda porque, como todo el mundo se imagina, como todo el mundo sabe, pues la situación está empeorando en el mundo y necesitamos todos el apoyo de todos. Y en mi caso, pues necesito el apoyo de todos ustedes. Mira, piles que todavía se ve aquí la cabecita. El apoyo de todos ustedes para salir adelante con este canal, porque este canal pues, vive sobre todo del apoyo que ustedes nos dan en Patreon, y mínimamente los anuncios que con frecuencia me dicen, no vamos a dejar que se anuncie nadie aquí porque es muy peligroso. Algún día espero, si YouTube empieza a seguir la línea de Donald Trump, pues algún día terminará este canal, ¿verdad? Pero mientras tanto vamos a dar toda la lata que podamos. La semana pasada, y aquí otra vez, fíjense, metí la pata. Hay que reconocer nuestros errores. Tengo que reconocer el error que cometí al no poner en la imagen de lo que hicimos del vídeo de la semana pasada, que estoy en este momento tratando de rescatar a toda velocidad para podérselos mostrar. Y que es el siguiente. Es este vídeo que hicimos, no la semana pasada, que hicimos el día de ayer, miércoles, una conversación que tuvimos con el doctor Gerardo Herrera Corral, una conversación que resultó enormemente interesante y valiosa. El doctor Gerardo Herrera Corral es uno de los grandes científicos mexicanos, es un investigador que se encuentra trabajando actualmente, entre otras cosas, obviamente, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el CERN, por sus siglas en francés, Centre Européen de Recherche Nucléaire. Los que saben francés me pueden insultar, se los agradeceré muchísimo. Ya sabemos que no hablo francés. Y yo creo que hablo francés, pero cuando voy a Francia me dicen los franceses,
No, mejor ni lo intentes. Pero en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el doctor Gerardo Herrera Corral encabeza el equipo mexicano que desde hace más de 30 años trabaja en el CERN primero y luego pues en el Gran Colisionador de Hadrones, que es el máximo acelerador de partículas que hay en el mundo. ¿Para qué se aceleran las partículas? Bueno, porque las haces chocar partículas y al chocar partículas subatómicas, ¿se entiende? Al chocar partículas subatómicas ocurren cosas y se liberan partículas más pequeñas y ocurren fenómenos que los físicos de partículas como Gerardo pues, están muy interesados en estudiar. Y de este gran colisionador de hadrones es de donde se consiguió, por ejemplo, la confirmación de la existencia del bosón de Higgs, una de las partículas elementales del modelo estándar, que es el que se cree que se acerca más a la realidad en cuanto al análisis, o sea, en cuanto a las partículas que lo componen, pero estaba teorizado, pero no se había observado. Finalmente se puede observar aquí. Pero la razón por la que invitamos a Gerardo es porque había denunciado él que México estaba dejando de pagar y ya llevaba años sin pagar la parte que les toca a los investigadores mexicanos de aportar para el mantenimiento de los aparatos carísimos y de los detectores y del uso de todas las instalaciones del Centro de Investigaciones Nucleares, porque allí se paga entre todos, lo pagan todos. México había dejado de pagar, luego nos dijo ya en nuestra conversación que al parecer la secretaria de Ciencia y Humanidades, que no sé por qué Humanidades está en la Secretaría de Ciencia, vuelvo a decirlo, había dicho que bueno, que México está en disposición de pagar, a ver si hay presupuesto para hacerlo, pero como usted sabe, el presupuesto en México se va a fiestas en el Zócalo y a viajes de la presidenta, ¿no? Entonces yo le pregunté, una de las cuestiones de las que hablé con Gerardo, decía yo, bueno, lo que debe México es como cuántos festivales de música en el Zócalo, y si no, ni uno. O sea, con lo que se paga uno de esos festivales morondongos que se organiza Claudia Sheinbaum y sus cómplices de Morena, gente que antes era de izquierda, pero hace mucho, antes de que estuvieran defendiendo violadores y todas estas cosas que hacen ahora. Y esa gente que antes era de izquierda se hace unas pachangas maravillosas en el Zócalo. Y con lo que cuesta una de esas, si suspendieran una de esas pachangas, con eso se podría pagar todo lo que le adeuda México al Centro Europeo de Investigaciones Nucleares para mantener al equipo mexicano en la vanguardia de la investigación de la física subatómica. Así de rara es la vida. Sin embargo, por supuesto, como pueden ustedes imaginárselo, este video pues no tiene una enorme cantidad de visitas, tiene en este momento 1,729 visitas. Los videos de los miércoles, que generalmente son de temática más desarrollada, por así decirlo, cuando no son conversaciones, salvo casos muy especiales, pues reúnen entre 10 y 15 mil visitas en su primer día, pero cuando hacemos estas conversaciones, pues no. Sin embargo, creo que es importante seguirlas haciendo, y esa es una de las razones por las que luego pido apoyo, porque no puedo depender de YouTube, no puedo depender de los anuncios de YouTube, porque a veces simplemente los temas que yo trato me parecen interesantes, me parecen importantes, aunque sé que no van a tener muchas visitas y por tanto no van a generar una monetización grande en cuanto a anuncios, que son los publicistas los que nos pagan a nosotros una mísera parte para tener a los canales. Entonces yo sé que a veces hacemos cosas como esta que no es un escándalo. ¡Ay! Descubrieron 7 extraterrestres en una tumba. O hay unas estructuras rarísimas bajo las pirámides, que fue un bulo. Y cosas por el estilo que hacen que la gente vaya en masa y tenga mucho. O sea, clickbait. Y como aquí no lo hacemos clickbait, pues, entonces lo necesitamos a usted. Lo necesitamos a usted. Contado lo cual, hoy no vamos a ver cosas que sabemos. Por cierto, se me olvidó mencionar que no podemos tener cosas que sabemos porque me dejé los archivos en casa. Los archivos con los que solemos, los archivos que son de los vídeos que hice para el canal Cosas que Sabemos. Así que hoy tenemos rollo y más rollo todo el tiempo. Y ya, pues eso, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con los comentarios de ustedes en el chat, que es como siempre empiezo, aunque hay gente que me reconviene, que dice que no debería hacerlo así, pero ya nos acostumbramos. Dice Usmt Legión. Ay, ponte Pepe. Yo insisto, cuando tengas un nombre así ilegible,
te pones Pepe. Usmte Legión dice, debido a su canal le recomiendo no viajar a Estados Unidos pronto. Está revisando todo tipo de redes sociales y si ven su bitácora a Trump, le negarán entradas. Saludos desde Texas, siempre escuchando. Muchas gracias, Usmte Legión. US Marine. Entonces, si eres US Marine, me entiendo perfectamente por qué no das tu nombre. No me lo des. Pepe es demasiado. Te pueden identificar. Mira. No pienso viajar a Estados Unidos, no tengo previsto viajar a Estados Unidos, a Canadá sí, para vivir mis hijas, pero la semana pasada precisamente hacíamos la denuncia de cómo han sido perseguidos ya. Bueno, no la semana pasada, en una bitácora Trump, denunciábamos cómo han sido perseguidos y maltratados en la frontera de Estados Unidos, canadienses, alemanes y británicos. La bronca es con todo el mundo. Un verdadero nacionalista, un nacionalista de estos de rompe y rasga, que son los que ahora nos presentan como la forma ideal de abordar el mundo, un nacionalista de rompe y rasga odia a todos los demás. Todos los demás son el enemigo. Todos los demás. Solo su nación vale. Solo su país es bueno. Entonces, y Donald Trump es precisamente eso, un nacionalista furibundo, enloquecido, y que está tratando de demostrarle a todo el mundo la potencia que tiene su país, que obviamente la tiene. Entonces no tenía yo planeado ir, pero mira, te voy a contar una historia. A mí probablemente me tienen identificado desde 1971. Y te voy a decir por qué. Porque en 1971, a los 16 añitos, con la sonrisa del niño de 16 años, hicimos una manifestación frente a la Embajada de Estados Unidos. Éramos 7 amigos. Era tan boba la cosa que en una sola furgoneta la policía nos metieron a todos. Y luego la gente de la Embajada de Estados Unidos, la razón de esto era una prueba nuclear que se iba a realizar en la península de Amchitka, en las Aleutianas, y allí, no es la península, es una isla. Y allí, por cierto, fueron a protestar unos señores que luego hicieron Greenpeace. Afortunadamente yo no me volví loco, ni me volví fanático, los de Greenpeace sí. Y entonces la gente de la Embajada de Estados Unidos quería hablar con nosotros. Y estos vino los policías. ¿Quién es el líder? Y nosotros nos miramos. ¿Quién será el líder? No sé. ¿Quién es el líder aquí? No, pues todos habíamos hecho esto, una cuestión de grupo, ¿no? Una idea colectiva. No, pues elijan a 3 porque quiere hablar con ustedes la Embajada de Estados Unidos. Y yo, bueno, ¿y por qué la Policía Mexicana está al servicio de la Embajada de Estados Unidos? Pues no lo entiendo. Entonces fui yo, fue otro amigo mío que ya falleció, y fue otra amiga mía que por ahí anda todavía. Y fuimos los 3. Oye, ¿ustedes a qué partido pertenecen? Pues a ninguno. No, son comunistas. No, de hecho tenemos críticas, o sea, hemos hablado como amigos, tenemos amplias críticas hacia el marxismo-leninismo, el comunismo, el modelo soviético, etc. Entonces, ¿por qué están protestando? Porque no nos gustan las armas atómicas. Preferimos que no haya pruebas atómicas, preferimos que haya una desnuclearización solamente de armas, no como Greenpeace, que no quiere que haya reactores nucleares, porque quiere que sigamos quemando energías fósiles. Pero pues, hablamos muy civilizadamente, debo decirlo, con las personas que nunca se identificaron quiénes eran de la Embajada de los Estados Unidos. Estuvimos ahí dentro de la Embajada como una hora. Nuestros amigos quedaron abajo y primero se quejaron porque hacía mucho calor adentro de la furgoneta de la policía. Entonces los dejaron salir. Los estaban vigilando 2 policías así con cara de malotes. Eran tiempos mucho más inocentes también desde el punto de vista de la policía, debo decirlo. Yo, conforme los años pasaron, me di cuenta que con la policía cada vez era más difícil tratar. Un amigo mío que todavía hace canciones, todavía me mandó una canción hace una semana y media, a una canción que canta con su hija. Así somos los setentañeros de la actualidad, hacemos rock y todo eso. Y este amigo, si me dan permiso, voy a comprar un helado. Los policías lo miraron como este está más loco que una manada de cabras adictas al LSD, pero bueno, se fue. Y le trajo helados a los policías. Entonces, cuando nosotros salimos de la Embajada de Estados Unidos, es que esto era de locos, de verdad. Nosotros éramos raritos. Salimos de la Embajada de Estados Unidos, estaban los policías tomándose su helado que les había comprado Armando. Y entonces dijeron los policías preguntándole a los de la Embajada de Estados Unidos, que eso a mí me parecía indignante.
Pues entonces, ¿qué hacemos, patrón? Pues nada, déjenlos ir. No quieren que nos los encarcelemos y les peguemos o algo. A mí me habían pegado la policía alguna vez. No, pues son buenos chicos, déjenlos, pues váyanse, pues vale. Nos fuimos y los dejamos acabándose sus helados a los 3 o 4 policías sí, por ahí 3 o 4, incluido el conductor de la furgoneta que nos habían detenido. A un amigo mío, a uno de los 3 que subimos a la Embajada de Estados Unidos, años después, por imbécil, estaba de paso en Nueva York, iba para París, creo, y vio que veía su pasaporte y abría en un libro. Y dice él, aquí es donde tienen a los enemigos del capitalismo. Porque era payaso. Entonces lo vio, abrió el libro. Sí, aquí está usted, no puede entrar al país. Y lo sentaron ahí 8 horas antes de que tomara su vuelo a París. Con los años pudo entrar porque, vamos, parece que se borraron esos expedientes. Pero yo he escrito a favor de lo que considero justo toda mi vida. He escrito a favor de lo que me parece correcto a Estados Unidos y he escrito en contra de lo que me parece incorrecto por parte de Estados Unidos. Lo he hecho toda mi vida, toda mi existencia, desde los 16, 17 años y más desde los 21 que empecé a trabajar en periódicos. Así que siempre entré y salí de Estados Unidos sin ningún problema, tanto como mexicano como en mi calidad de europeo. Pero actualmente no voy. No voy, pero no solo porque me puedan decir no entra y me regresen, sino porque responsabilizo al país de tener el gobierno que tiene y mientras ellos mantengan ese gobierno, no tengo que hablar mucho con ellos, más que con los que están realmente peleando en contra de ese gobierno y no peleando en contra del sistema, de la democracia, del capital, de todas esas cosas, sino peleando contra lo que es una verdadera tiranía, ¿no? Esa es la razón. Así que, ¿está bien el sonido? Bueno, parece que está bien el sonido. ¿Crees que resulta incorrecto que los líderes sindicales utilicen el sindicato para promover y hacer campaña por su partido político? Pregunta José Bendec. No. ¿Por qué? Un sindicato que es parte de un partido político comparte los ideales, los proyectos políticos, sociales, económicos, etcétera, de ese partido político, ¿no? Si los comparte, pues está bien que los difunda y está bien que luche por él. En el sentido, un caso claro, de la Unión General de Trabajadores aquí en España, que fue fundada años después por el mismo fundador del Partido Socialista Obrero Español, el verdadero Pablo Iglesias Pose, no el impostor Pablo Iglesias Turrión. Y entonces, UGT y el PSOE son organizaciones hermanas, lo cual no quita que UGT, cuando consideró que las cosas eran muy difíciles, en 1900, ¿qué fue? Sería 2001 por ahí, le hizo una huelga general a Zapatero, presidente del gobierno en ese momento por el Partido Socialista Obrero Español. Pero el principal objetivo del sindicato es la defensa de sus trabajadores y sus intereses. Y cuando coinciden con los del partido, pues 1000 veces mejor, ¿no? Entonces, no lo considero incorrecto, lo considero correctísimo. Me hablan del Indio Solari, lo conozco, lo he oído. Dice Enrique Torres, en la industria siempre hacemos un checklist al inicio de turno para verificar que todo esté ok. Sí, yo se lo pedí al asistente de producción, al encargado de cámaras, al responsable de sonido y al gerente de producción, que soy yo. O sea que, buenos días, David, buenos días, María Ingracia, buenos días, Verónica, buenos días. Correo Cardenal, ¿el crimen organizado puede controlar sectores de México sin la ayuda de las autoridades o del gobierno? Por supuesto que sí, mediante el ejercicio de la violencia, con unas fuerzas del orden del Estado absolutamente disminuidas, incapaces, mal pagadas, mal armadas. Policía municipal que se va a enfrentar con unos 60 tipos que vienen con R-15 en vehículos semiblindados. No. Si yo fuera policía municipal en esas condiciones, yo también vuelvo grupas y si me viste no te acuerdes, ¿no? No creo que sí. Andrés Rodríguez, que es ilustrador, agradece la entrevista que le hice a Jordi Bayarri. Me resultó inspiradora. Más invitados del arte gráfico, por favor. Pues sí, ¿quién hemos tenido alguien más aparte de Jordi? Creo que sí, creo que alguna vez, porque tengo conocidos en todos lados, entonces. David Treviño me hace una pregunta sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, de la pre-Segunda Guerra Mundial, de la que no tengo idea.
Gracias, Carolina Infante. Turquía, golpe de Erdogan a la democracia, lleva varios, no sé en este caso, en este momento, ¿a qué te refieres en particular? Se filtran mensajes en una plataforma de mensajería abierta en Estados Unidos. ¿Qué pasa con la administración Trump? ¿Son muy novatos o solo quieren dar de qué hablar? No, son muy novatos, son muy estúpidos. Mira, Donald Trump ha nombrado a, a su gabinete a gente que habla bien de Donald Trump. No hacen otra cosa. No tienen ninguna otra función en la historia. No tienen ningún mérito ni ninguna capacidad. Quizás Marco Rubio es el único que antes tenía cierto conocimiento, pero que ahora ha decidido convertirse simplemente en un lamebotas más, ¿no? Y fíjate que estoy hablando bien de Marco Rubio, que es un tipo de derecha bastante repelente, pero por lo menos parece que tenía conocimientos, había estado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, etcétera. Y bueno, parecía que su opinión estaba medianamente basada en datos. Ya no. Su opinión es lo que diga el señor Donald Trump. Gente como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, es un señor que fue marine alguna vez, que era presentador de Fox News los fines de semana, es decir, de la segunda fila de los presentadores. Los presentadores importantes son los que están entre semana, por semana y principalmente en las horas de mayor audiencia, entre 7 de la noche y 11 de la noche, ¿no? O por la mañana. Entonces era como la segunda línea de Fox, pero quería mucho a Trump y hablaba maravillas de Trump, y pues como fue soldado, le encargas la defensa de todo el país, ¿no? No tiene idea de cómo funciona la seguridad, no tiene idea de por qué tiene que respetar lo que le digan. Si todo el Estado está mal y lo vienen ellos a arreglar absolutamente todo, ¿por qué va a hacer caso de una observación que el Departamento de Defensa mismo, los que saben, los técnicos, una semana antes envió un aviso a todo el mundo de que la plataforma de mensajería Signal era enormemente vulnerable y que habían detectado intentos de hackearla por parte de Rusia? Rusia está metida en este momento en todos los fregados y por razones más que obvias, porque Trump le ha dado alas a Putin. Bueno, el Departamento de Defensa manda esto, por supuesto. Quiero suponer que el secretario de Defensa lo leyó y le dio igual. O no lo leyó porque estaba en otra cosa. El señor aparte parece que tiene problemas de bebida. Entonces decidieron utilizar la plataforma Signal. Uno de los participantes estaba en Moscú en ese momento, en el Ramada Inn de Moscú. Estás con tu telefonito usando la red de telefonía digital rusa para comunicarte con el vicepresidente de Estados Unidos, con el secretario de Defensa, con la jefa de la Inteligencia Nacional, que es Tulsi Gabbard. Y estás usando una plataforma abierta que hace una semana te avisaron que podía estar comprometida. Esto es ser imbécil. Y luego el asesor de seguridad nacional de Donald Trump agrega al chat de grupo a un señor que resulta ser el director de la revista de The Atlantic. Y The Atlantic no es precisamente de derecha. De hecho, el director de The Atlantic decía, yo pensé que esto era una broma. Empezaron a hablar de planes de guerra y de a qué hora iban a pasar cuáles aviones, por qué zona, dónde iban a estar los rebeldes hutíes. Se tenía inteligencia indicando que iban a reunirse allí, entonces pues había que pasar por ahí y bombardear. Esos son planes de guerra, y de esto vamos a hablar inmediatamente dentro de unos minutos del problema semántico. Y entonces el director el director editorial de The Atlantic dijo, esto me están metiendo un gol, aquí me están contando una historia, esto tiene que ser una broma. Hasta que 2 horas después empezaron los bombardeos sobre Yemen, y dijo él, madre mía, todo el chat que tengo aquí en el teléfono, es real. Y lo publicó. Y entonces hay un lío dentro del gobierno de Estados Unidos porque han tratado de quitar la importancia, de culparlo a él. Eso es maravilloso. Yo vi a Hegseth decir que era un periodista despreciable. So what? Tú puedes odiarlo. Pero lo que dijo es lo que hiciste, lo que hicieron ustedes. Hacer unos preparativos para una operación militar en un canal comprometido, ¿no? Y agregando a este personaje. Si de esto nos enteramos, ¿de qué no nos estamos enterando? Eso sería la pregunta
la pregunta relevante en este momento. Entonces sí, ni siquiera es precisamente que sean tontos. Son enormemente arrogantes, creen que lo vienen a descubrir todo, creen que vienen a inventar el agua fría, el agua tibia, y son como esas personas que opinan en los bares ya con 3 farolazos de alguna bebida de alto octanaje o de elevada graduación alcohólica, para decirlo correctamente, y que opinan. Claro, es que ¿cómo es posible que el gobierno haga esto? Son imbéciles. Tú le dices, como solemos hacer en este canal, bueno, mira, lo hicieron por esto y esto y esto, estos son los antecedentes, esta es la realidad. Y bueno, en realidad lo que hicieron es un poco distinto, porque lo que hicieron fue esto. Opinar. Es que están guardando unas semillas. Llega Elon Musk con sus chicos. Pues es que están protegiendo ahí unas semillas y le pagamos unos tipos para que cuiden semillitas. Ah, no, despídanlos a todos. Vale. Bien. No eran semillitas. Son los científicos que están a cargo de la manutención del Sistema Nacional de Germoplasma de los Estados Unidos. Es decir, un sistema de germoplasma es un sistema en el cual tú recoges semillas de todos los cultivos y, de ser posible, de todas las plantas que hay en tu país, y guardas muestras. Y cuando hay un cultivo determinado, el frijol, cualquier cosa, la lechuga, tenga una enfermedad nueva, una enfermedad emergente, tienes una reserva genética que puede ayudar a contrarrestar esa enfermedad, entre otras muchas cosas para las que se usa. El primer banco de germoplasma lo hizo Nikolai Vavilov, gran científico ruso soviético, primero ruso, luego soviético, que fue finalmente destruido por Lysenko, el pseudocientífico, botánico favorito de Stalin. Nikolai Vavilov recorrió el mundo recogiendo semillas para tener muestras genéticas de toda la variabilidad que había, y gracias a eso descubrió dónde se había, simplemente comparando genes de distintas formas de trigo, puedes encontrar dónde se domesticó el trigo por primera vez, en el creciente fértil, en Mesopotamia, donde se domesticó el maíz, pues en México, y encontró los lugares, los centros de domesticación de los principales cultivos. Nikolai Vavilov murió de hambre, por cierto, cuando durante la Segunda Guerra Mundial estaba preso por orden de Lysenko, y bueno, durante el sitio, me parece, de Stalingrado, murió de hambre bajo protección policíaca. Su banco de germoplasma, sus semillas, quedaron a cargo de los científicos que también padecieron hambre. Hay una novela maravillosa que se llama precisamente Hambre, porque estos hombres y mujeres tenían millones de semillas de algodón, de patata, de tomate, de lo que fuera, hasta semillas de girasol que se comen directo, ¿no? Y prefirieron algunos de ellos morir de hambre antes que comerse las semillas, que eran una riqueza genética importante. Eso es el banco de germoplasma que se crea en Suecia, en Svalbard, en el medio de los hielos eternos. Existe un depósito de semillas de todo el mundo. Todo el mundo, todos los países han enviado a sus científicos con muestras de sus cultivos para tener ahí esa reserva genética muy importante. Y llega Elon Musk, y como yo, que había unos científicos guardando unas semillitas, pues despidió a los científicos del Sistema Nacional de Germoplasma de los Estados Unidos. Y así todo. Es la arrogancia del ignorante que confunde su ignorancia con una forma de conocimiento. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Vio lo que hizo el PP dando tumbos en las mesas como monos. Es una idea mía, o la política del PP cada día tiene más al estilo de la republicana Marjorie Taylor Greene. ¿O es descabellado decirlo? No, yo creo que ellos siempre han sido el estilo de Marjorie Taylor Greene. En Estados Unidos ella es una novedad, o Lauren Boebert es una novedad, pero el PP, sí, desde Aznar empieza a tener esos tumbos, esa manipulación, en gran medida debido a Miguel Ángel Rodríguez Amar,
que es el actual asesor y jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, y tiene ese mismo delirio, ¿no? Yo vi hoy una rueda de prensa que dio Marjorie Taylor Greene, para que lo ubiquen ustedes, donde una persona le hace una pregunta, y dice: ¿y usted de qué país es? Soy británica. Regrésate a tu país, no tengo por qué contestarte. Pues una cosa que en un diputado se ve muy feo, pero ya nos estamos acostumbrando. Yo no tengo por qué contestarle a una estúpida británica: vete a tu país, que tienen suficientes problemas en tu país, como para que vengas a dar lata aquí. No, la periodista se quedó, periodista, me imagino, de la BBC, no, de cualquier fuente que fuera del Reino Unido, se quedó absolutamente fría. Entonces otra persona levantó la mano, un compañero: y usted, sí, yo soy de aquí no me acuerdo si de Luisiana o de alguna estadounidense. Ajá, ¿y qué quiere? Quiero que le responda usted a la pregunta de esta. Pues no le voy a responder nada. Se puso como una verdadera loca, porque cree que sabe. Sí, con una ignorancia total. Y eso es peligrosísimo, y es el peligro que está viviendo en Estados Unidos. El PP, concretamente en España, ha decidido sabotear al gobierno español en su esfuerzo por responder a la necesidad europea de incrementar su seguridad y su defensa. Yo mismo se lo explicaba ya a mi hijo. El rearme europeo y el fortalecimiento de la defensa europea es para evitar una guerra, no es para hacerla. Europa no está iniciando guerras. Quien está iniciando guerras se llama Vladimir Putin. Quien está atacando Yemen se llama Donald Trump. Entonces, resulta que el PP ha decidido, pues, militar del lado de Donald Trump en este tema, por un lado, y por otro lado Vox también. Y Vox ha decidido directamente sabotear. Vox y el PP están saboteando los esfuerzos de paz, los esfuerzos de respuesta de España a las demandas de una Unión Europea a la cual pertenece. Y luego tienes a los chicos de Podemos frente al gobierno de España con un letrerito de no a la guerra, ¿no? Y mi pregunta siempre ha sido: ¿y por qué no fuiste a la embajada rusa en 2014 cuando toman Crimea con tu pancartita de no a la guerra? Y en 2022 cuando invaden Ucrania y empiezan a aniquilar civiles y se empiezan a encontrar los centros de tortura en Bucha y en Mariupol, ¿por qué no estabas tú frente a la embajada rusa con tu letrerito de no a la guerra? ¿Y por qué cuando China amenaza a Taiwán no te vas frente a la embajada china con tu letrerito de no a la guerra? Pero hoy, amenazados por dos lados los europeos, si se rearman, entonces vas al gobierno de tu propio país diciendo: no a la guerra, desármate y salte de la OTAN. ¿Sabes lo que implica eso? No, pero suena muy bien estar en contra de la OTAN. Entonces, como esto te trae aplausos y votos de los más tontos, lo hacen. Es absolutamente vergonzoso. Miren, pero ya metidos en eso, vamos a hablar de las inútiles discusiones semánticas, porque de lo que decíamos y lo que decíamos del grupo, del chat de grupo en Signal, donde se preparó el ataque a Yemen por parte del gobierno de Estados Unidos, con presencia del vicepresidente, la responsable de Seguridad Nacional, el secretario de Defensa y una pila de gente más. Una de las defensas más firmes del gobierno de los Estados Unidos ha sido que no eran planes de guerra. Eran planes donde decías a qué hora y dónde ibas a bombardear qué, pero no eran planes de guerra. La historia oficial que cuentan medios tan deplorables como Fox, la principal defensa que han encontrado pero es que no eran planes de guerra. Bueno, pero son planes de ataques. Ya, son planes de ataques, pero no son planes de guerra. Y entonces esto desvía muy fácilmente la discusión, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué? Entonces, ¿qué son planes de guerra? Vamos a discutir la definición de qué son los planes de guerra. ¿Son estratégicos o tácticos? ¿Son de qué tipo? ¿Cómo son? ¿Cuándo son? Vuelvo a usted la semana que entra. Vamos a hacer un simposio, una especie de congreso internacional para determinar qué es un plan de guerra y qué no es un plan de guerra. Y da exactamente igual si le llamas plan de guerra o no. Una serie de decisiones para atacar a unos rebeldes que han estado atacando a los barcos en el canal de Suez
en el Mar Rojo concretamente, que han estado atacando a barcos de europeos, estadounidenses y de todo tipo. Y una serie de ataques y de bombardeos que se iban a hacer contra ellos, se hicieron en una situación tan insegura que ponían en riesgo a los propios pilotos estadounidenses. Es decir, si Rusia consigue hackear este chat de grupo de Signal con toda esta gente y darle la información a los hutíes estaban en condiciones, por ejemplo, de derribar esos aviones porque ya los estaban esperando. No son atacados por sorpresa. Saben a dónde vienen, por dónde vienen, cuántos vienen y qué lugar concretamente es su objetivo para el bombardeo. Entonces, cuando pones en peligro a tus propios soldados, que decir que se llaman o no se llaman planes de guerra es enormemente estúpido. Bueno, vamos a otro caso. En México se descubrió un rancho en el que, pues, al parecer, los indicios son que ahí se entrenaba a gente obligada a incorporarse a las filas del crimen organizado y que a los que no pasaban las pruebas o no se querían integrar o lo que fuera, pues los mataban. Y entonces alguien dijo que eso era un campo de exterminio. Y entonces le dio la perfecta excusa al gobierno mexicano. Se discute la fuerza que tiene el crimen organizado. Se discute el que están metidos hasta la cocina, en que tienen ranchos que nadie ve, por lo visto nadie se entera, donde están entrenando muchachos para trabajar en el crimen organizado, donde disparan, donde hay muertos. Y las autoridades, pues bueno, qué bien, ¿no? ¿Se discute eso? ¿Se discute quiénes son estas personas? ¿Cuántos han desaparecido? ¿Cuántos han sido secuestrados? ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántas familias los están buscando hoy en día? No. Lo que se discute es esto. En palabras, se los digo ahora. En palabras ni más ni menos que del señor secretario bueno, sí, es el secretario de Seguridad Ciudadana, de México, Omar García Harfuch. Y él, en lo que se centra, es en esto. Informamos que hasta el momento no había indicios de que el rancho Izaguirre fuera un campo de exterminio. Hasta el momento. Si se hubiera y si se tienen pruebas de que ahí se cometieron homicidios o de que en otros lugares se han cometido homicidios, lo digo por el trabajo que hemos realizado por muchos años en materia de seguridad, es muy distinto que en un inmueble se cometan homicidios a que sea un campo de exterminio. Es una cosa totalmente distinta que en un inmueble se haya cometido algún tipo de homicidio, tortura, a que sea un campo de exterminio. Entonces, en su momento, cuando lo determine la Fiscalía General de la República y podamos determinar cuántos homicidios, si es que los hubo, pues entonces ya lo informará de manera adecuada. ¿Se da usted cuenta más o menos de por dónde va este señor también peinadito? No pasa nada, no es un campo de exterminio, no es Auschwitz, no hay cámaras de gases, no hay hornos crematorios hechos por Topf e Hijos, que era la compañía que hacía los hornos crematorios para el programa nazi de exterminio. No se llevaba a la gente en trenes, en vagones de ganado, no se les seleccionaba a ver quién moría o quién iba a trabajar como trabajo esclavo para el esfuerzo de guerra nazi. No pasaba nada de eso. No es un campo de exterminio. Ya dejen de molestar. Oiga, señor del peinadito y el bigotito. Vamos a realizarme los bigotes para decirle. ¿Y qué coño importa si se llama o no? O para decirlo en mexicano, ¿qué carajos importa? Si son o no, si es o no un campo de exterminio, si lo que tienes ahí es evidencia de delitos horrorosos donde se tortura y se asesina. Pero ya no es importante porque como no es un campo de exterminio, pues nomás se tortura y se asesina. ¿Quién se va a escandalizar por eso? Y todos nosotros caemos muchas veces en esa trampa, en la trampa semántica.
Si se dice que algo, es que esto es un crimen. No, no es un crimen, porque los crímenes son aquellos que están establecidos en el Código Penal y este no está establecido en el Código Penal. Hombre, sí, pero hay formas de decir las cosas que no se atienen a ciertas definiciones concretas, específicas, que puedes estrechar tanto como para que discutir el ataque a un grupo de rebeldes hutíes en Yemen no sea un plan de guerra, y para que cuando te encuentras un lugar donde matan un montón de gente no sea un campo de exterminio, porque pones la definición del lado donde más te conviene. Y muchas veces nosotros, me he descubierto a mí mismo cayendo, con los años aprende uno a tratar de evitarlo, a no caer en esa discusión. Oiga, bueno, pues no le llame así, pero el problema es lo que ocurrió, no cómo lo llame. La forma en que usted decide nombrarlo puede ser incorrecta, pero ello no quita que sea una situación grave y perjudicial e importante. Y así todo. Están jugando a las definiciones o a las no definiciones personajes como estos que están dentro de la política, y de la política más rastrera y bajuna, debo decirlo, pero que con eso desvían discusiones que son muy importantes. Fue una masacre. Y si no fue una masacre, ¿por qué no te centras en lo que es? No, porque yo le quiero llamar masacre. No le llames masacre, llámale de otra forma. Aquí mismo lo vimos cuando yo expliqué que lo que estaba ocurriendo en Gaza no era un genocidio, porque el genocidio es un delito que está perfectamente bien definido y que por lo tanto era un error llamarle genocidio. Entonces llamémosle de otro modo. Era horrible. No le quita nada de lo horrible que tiene las acciones de Israel en Gaza, el llamarle o no llamarle genocidio. Pero había gente que no quería hablar de la barbarie, de los niños muertos, de los hospitales, del sistema de que con que haya uno de Hamas allí yo puedo volar un barrio completo con niños y todo. Que, hombre, cualquiera está en contra de los terroristas de Hamas, salvo que sea muy imbécil, pero no, es que yo lo que quiero es llamarlo genocidio. No tienes por qué llamarlo genocidio. Olvidemos la palabra, lo que importa son los hechos. Y aquí hubo gente que me insultó y me acusó de pro-Hamas. No, me acusó de pro-israelí, de estar a favor de la barbarie de Netanyahu, porque decía yo que no era un genocidio, porque la palabra era incorrecta. Pero sin quitarle, y esta es la diferencia entre yo y García Harfuch y Fox News, sin quitar el dedo de la llaga de lo que realmente ocurrió, porque eso es lo que importa. Y miren ustedes, este es un problema del que en una cuestión un poco menos grave, menos dolorosa, menos sangrienta, nos lleva con enorme frecuencia a la filosofía, y que es una de las cuestiones por las que yo peleo con las barbaridades que luego uno se escucha por parte de la filosofía. Les voy a poner ejemplos. ¿Qué es la libertad? Entonces dicen los filósofos, yo estoy muy ocupado en averiguar qué es la libertad. A ver, yo tengo una definición precisa de genocidio, pero no tengo una definición precisa de planes de guerra. Y bueno, mi definición de campo de exterminio puede ser más o menos. Pero tú no puedes estar averiguando qué es la libertad si no tienes primero una definición. ¿Por qué le llamarías a algo libertad? ¿Por qué le llamarías a algo falta de libertad? ¿No sería obligación primero del filósofo definir la libertad y luego ya ver el panorama y decir esto es libertad, esto no es libertad, esto es más, esto es menos libertad? ¿No les parece? Pero no, ¿qué es el bien? Estoy filosofando sobre el bien. ¿Qué será el bien? El bien es... Porque además siempre se buscan definiciones absolutamente herméticas, ¿no? El bien es cuidar a los niños. Ya, pero si para cuidar a unos niños de la muerte descuidas a otros niños que les dé gripe, está siendo malo. No, pues estás relativizando. ¿Quieres definiciones absolutas en asuntos que no lo son, que no son tan claros como el tema del genocidio, donde tienes una palabra que crea un señor para definir lo que le ocurrió a los armenios bajo las garras de los jóvenes turcos a principios de siglo? Se acuña la palabra genocidio,
se define qué es el genocidio y se le pone la responsabilidad al Tribunal Penal Internacional de decidir si algo es o no genocidio y perseguirlo, por tanto, como genocidio o simple y sencillamente como un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad. Pero ahí las definiciones vinieron primero. ¿Qué es el ser humano? Pues el ser humano es el que tiene 33 pares de cromosomas. Entonces los Down que tienen trisomía 20, no me acuerdo cuál es, en qué partido, pero tienen una trisomía, ya no son humanos. Hombre, sí son humanos. Pero es que, no, entonces, ¿qué es un ser humano? Esa es la historia, ¿se acuerdan aquella de el bípedo sin plumas? De cómo ir definiendo un ser humano, es un animal bípedo. Pero el gallo también es bípedo. Pero sin plumas. Cuando la palabra viene antes que la definición, lo único que haces es discutir semántica. ¿Podemos discutir realmente qué es la libertad? ¿O es más razonable, me pregunto yo, decir, la libertad es aquello que cumple con estas características, con algunas excepciones, porque nada es como quieren los filósofos? Con algunas excepciones, esto es libertad. Ahora, con esta regla que hice yo primero, ya puedo medir el resto del mundo y ver si hay países más libres o menos libres que otros. ¿Qué es la democracia? Puedo hacer una definición de la democracia bastante precisa, pero con algunas excepciones, y utilizar esa medición para medir la cantidad de democracia o la validez o la solidez de la democracia en distintos países. Pero si me pregunto qué es la democracia, me puedo pasar la vida, discutiendo sin llegar a ningún lado. Porque veré tipos distintos de democracia, expresiones distintas de la democracia, y he partido de la base de que me rehúso a comprometerme con una definición. Por eso, en muchísimas ocasiones pido yo que primero defínelo. Me dicen, esto es así. ¿Cuál es la definición? Si tú me das la definición, yo te puedo decir si algo se ajusta o no a esa definición. Pero si partes de la base de no tener ninguna definición y querer llegar a ella a través de la mera especulación y sin ninguna base fáctica, pues nos vamos a pasar la vida en ello. Los filósofos se han pasado los 2600 años en ello y no han llegado absolutamente a nada. Absolutamente a nada. Ningún filósofo hoy te puede decir qué es el ser humano, qué es la libertad, qué es la democracia, qué es el bien, qué es el mal. No. Pero pueden especular sobre ello, hacerte perder el tiempo, fingir que eso es relevante y cobrar por ello. Tenga usted mucho cuidado con las discusiones semánticas. Definan los términos de lo que se está hablando y a partir de las definiciones de los términos se puede hablar de los hechos. Porque cuando no hablas de los hechos, sino solo hablas de palabras, el truco está previamente ya hecho. Y no favorece a quienes quieren analizar la realidad y sí favorece a quienes quieren ocultar la realidad y jugar a las palabras. Ya hice más enemigos hoy. Bueno, se escucha perfectamente, dicen algunos, muchas gracias. Filtración de planes bélicos en periodista. El gobierno que minimizar lo que pasó en el campo de exterminio de Jalisco. No era un campo de exterminio. Era un lugar donde se torturaba y asesinaba a probablemente cientos de personas de una manera gravísima. No caigas en el juego. Se te escucha fuerte y claro, dice Felipe Abderabú. Bueno, quedaron golpeados por la semana pasada, yo lo entiendo, les agradezco y demás. Por supuesto, quien ha salido en nuestra defensa, y quien ha metido baza para que las cosas salgan bien es otra vez Alex Álvarez Tilles, que ha estado aquí, que puso una nueva tarjeta de audio con la que estoy jugando con los parámetros, pero que ya parece que está funcionando todo bien. Le rezo al micrófono que tengo aquí. ¿Podrías, por favor, comentar el papel importante que jugó Rosalind Franklin en la elucidación de la estructura del ADN? Gracias de antemano. Pues te voy a desilusionar, fíjate. Rosalind Franklin pertenecía a un equipo determinado que hacía estudios cristalográficos. Y ella tomó una imagen en concreto
que te voy a poner aquí ahora, que es la conocida como la fotografía número 51. Esta es la fotografía número 51. Rosalind Franklin le da esta fotografía número 51, que es una fotografía de la estructura cristalográfica del ADN, y de hecho es una imagen de difracción de fibras basada en rayos X de una gel paracristalino compuesto de fibras de ADN. La tomó Raymond Gosling trabajando bajo la supervisión de Maurice Wilkins y Rosalind Franklin en el King's College. Fue la 51ª imagen de difracción que tomó Rosalind Franklin. Esta fotografía es especialmente clara, como pueden ustedes ver, y Maurice Wilkins, le enseña esta foto a James Watson, cosa que no supo además, no lo supo en ese momento Rosalind Franklin. Watson le reconoció el patrón y esta fotografía consolidó la idea que ya tenían Crick y Watson de que la estructura del ADN era una doble hélice. Se deduce de aquí, aunque aquí no se vea. Watson y Crick usaron características y partes de la foto 51 junto con evidencia de muchas otras fuentes, que es la que a mucha gente se le olvida, para desarrollar el modelo químico de la molécula de ADN. Y la molécula de ADN, por supuesto, esto de ilustrar al vuelo a mí me encanta, ¿eh? Y la imagen de ADN, pues es esta. Bien. ¿Fue importante la fotografía? Importantísima. ¿Fue fundamental? Pues probablemente sí. Fue fundamental. ¿Sin ella no hubieran llegado? No. Había otros indicios que decían que podía haber llegado. ¿Cuál fue la pelea? Les cuento. En 1962 se le otorgó el Premio Nobel de Medicina a Watson, a Crick y a Maurice Wilkins, el que era el jefe del equipo junto con Rosalind Franklin, que hizo esta fotografía, la fotografía 51. Y no se le dio el Premio Nobel a Rosalind Franklin. Y el escándalo no ha parado desde 1962. Hay un pequeño detalle que quizás habría que tener en cuenta. Rosalind Franklin había muerto 3 años antes, en el 59, si mal no recuerdo. Como quiera que sea, había muerto antes de que se concediera el Premio Nobel. Y el Premio Nobel no se le concede a personas fallecidas. Nunca se le ha concedido a una persona fallecida. A Rosalind Franklin nadie le negó el Premio Nobel. No se le entregó porque había fallecido. Y se le entregó a Maurice Wilkins, que era el otro miembro del equipo que realizó este descubrimiento, esta fotografía cristalográfica. Aquí hay una explicación, por cierto, que me gusta mucho, a nivel de caricatura casi, de cómo la fotografía 51 expresa el contenido de la molécula de ADN. O sea, verán, esto me lo sé porque lo he revisado muchas veces en distintas circunstancias. Entonces, el papel del equipo al que pertenecía Rosalind Franklin es importante, probablemente sea crucial, aunque había muchos indicios que utilizaron Crick y Watson para definir que el ADN tenía, pues, este aspecto, ¿no? Que hoy sabemos que efectivamente tiene. Fue importante, muy importante. ¿Merecía el Premio Nobel? Por supuesto que lo merecía, pero no se lo dieron porque estaba muerta. Y yo estoy un poco hasta el gorro de quien llore todo esto de una manera demagógica y populista, olvidando el detalle de que no se le da el Premio Nobel a personas fallecidas. Hay varios casos de mujeres a las que no se les dio el Premio Nobel y que se utilizan de una manera que no es la correcta. Y sin embargo, el más escandaloso para mí, que es el de Jocelyn Bell, ella dice que, bueno, pues que entiende que como era nada más un estudiante, cuando descubrió
Ahora te recuerdo, no me acuerdo si fueron los púlsares. Pero todo esto es importante porque la defensa de la mujer no puede basarse en exageraciones, en mentiras y en barbaridades. Ella en su tesis identificó los pulsares, estas estrellas que parecen pulsar en sus emisiones de radio. Y el premio Nobel se lo dieron al director de su tesis, no a ella. Eso es un escándalo. Jocelyn Bell vive hoy. Y ella misma dice que bueno, que ella entiende por qué no se lo dieron. Pues yo no. Yo no entiendo por qué a Jocelyn Bell no se le dio el premio Nobel si siendo estudiante de astrofísica llegó a un descubrimiento tan importante de una característica fundamental de nuestro universo. Pero hay otros casos en los que las cosas se exageran. Y el caso de Rosalind Franklin, cuya aportación es importantísima, no lo estoy negando, creo que ha sido exagerado y mal manejado. ¡Ay, qué barbaridad! Odette Vergara, al menos sí te da gusto escuchar, qué bien. No te pierdes el stream hoy. Muchas gracias. Se escucha súper. Bueno, de verdad, es que se quedaron la vez pasada. Supo que encontraron una canción inédita de The Beatles cuando Pete Best aún estaba en la banda. No lo supe. Espero que la puedan rescatar y limpiar la batería y que la toque Ringo, ¿no? Por favor. Pete era malo. Estaba allí porque tenía una batería, hombre. 49 aniversario del golpe de Estado en Argentina. Si nos da tiempo, vamos a comentar, pues llevamos una hora aquí. ¿Quiénes son los guardianes de la galaxia? Aparte de Scooby-Doo, son, en primer lugar, bueno, no en primer lugar, ahora está de allá para acá. Witold Pilecki, el hombre que se hizo encerrar en Auschwitz, que estuvo 3 años encerrado en Auschwitz, organizando la resistencia, liberando a sus compañeros del ejército polaco, y que fue uno de los primeros que con el informe que escribió cuando decidió ya fugarse de Auschwitz, el informe Witold, por su nombre Witold Pilecki, es el de los primeros informes que hay sobre el exterminio, sobre que Auschwitz se ha convertido en un campo de exterminio y se está exterminando a millones de seres humanos, o a cientos de miles de seres humanos en ese momento, en cámaras de gases y a los que se está quemando en hornos crematorios. Y además Witold Pilecki, además de ser un héroe de la resistencia en contra de los nazis, el problema es que cuando Polonia se vuelve un país soviético, consideran que es un traidor y el gobierno comunista polaco lo fusila. En segundo lugar está Scooby-Doo, representante del pensamiento crítico y el que nos recuerda que cada vez que veas un fantasma, un yeti, un extraterrestre, un hombre polilla y todas estas cosas que se inventan los que quieren vivir del cuento, generalmente es el estúpido jardinero que quería apoderarse del dinero de alguien. Que si aplicas el pensamiento crítico, resulta que todas esas cuestiones paranormales, pues no están. Luego está, por supuesto, el señor Darwin, Charles Darwin, que es una de las mentes más preclaras de la historia de la humanidad, junto con Newton. Y finalmente está Bach, representando a todo el arte, no solamente a la música, que por supuesto es de lo que más me gusta, pero también soy un gran aficionado a las artes plásticas. Y sin embargo, Bach está representando a esa parte también de nosotros, porque nada del humano debe sernos ajeno. ¿Qué opinas sobre la música en 432 Hz que promueven algunas personas como música para dormir, relajarse y vibrar alto? Mira, otra vez es un problema semántico. ¿Cuántos hertz tiene el La central, que es al que te refieres? ¿Cuántos hertz tiene? Por ejemplo, el diapasón de Beethoven, que se conserva, porque Beethoven lo heredó y hay una cadena de custodia del diapasón de Beethoven. En el diapasón de Beethoven el La central era de 452 Hz. Hay gente que habla de 452 Hz, el de Beethoven. Hablan de 432 Hz porque durante mucho tiempo se usó esta medición, pero no cambia absolutamente nada. Si el La está un poco más agudo, un poco más grave, necesitas oído absoluto para poderlo detectar. A lo que se ha llegado es a que el La tiene 440 Hz o Hertz. Y este es un estándar mundial.
porque cada quien tenía su la. No es que hubiera un estándar que luego destruyeron los malvados extraterrestres y los Chuminati y toda esta gente. No. El la no estaba definido hasta que se definió y todo el mundo se puso de acuerdo que vamos a usar 440 hercios, es la. Y una vez que sabes qué es la, sabes cuáles son los hercios de cada una de las 12 notas de la escala occidental. Nada más. Es una patraña gigantesca. Sí, se usó 432, pero digo, también se usó 452. Y es una coincidencia interesante porque hace 4 días vi el diapasón de Beethoven y decía yo, qué interesante, 452. Luego su la estaba un poco si bemolado, ¿no? Un poco agudo. Pero es simplemente, es como si antes se creía, fíjate, esto es interesante, antes se creía que cada tono tenía una capacidad emocional determinada. Si escribías en re mayor, era distinto a si escribías en do mayor o en sol mayor. Obviamente sabemos que hay una diferencia clara entre el mayor y el menor. El menor es melancólico, triste, suave, y el mayor es mucho más sonoro y estridente. La escala mayor, la escala menor, tradicionales diatónicas. Pero fuera de eso, si tú tienes una canción en re y la transpones a sol, no pasa nada. No cambia emocionalmente la canción simplemente porque la subiste. Todos los grupos de rock hoy de gente así ya mayor como yo han bajado sus canciones. ¿Por qué? Porque los agudos que alcanzaba Ian Gillan cuando cantaba Child in Time y tenía 23 años de edad, no los alcanza hoy ni aunque le pises un pie. La voz humana tiende a ser más grave al paso de los años. Entonces aquellas voces agudísimas de Geddy Lee o de Ian Gillan, pues ahora han bajado. Entonces lo que hace el grupo es, pues esto como lo cantamos en la, porque su nota más alta era esta, pero él ha bajado 2 notas. Ya no canta como máximo tal, sino canta 2 notas abajo. Bueno, entonces en vez de cantar en la, vamos a cantar en fa. Y entonces la guitarra se pasa a fa, el bajo se pasa a fa y no pasa absolutamente nada. No cambia la percepción de la gente respecto de si estás en fa mayor, re mayor, sol mayor, etc. Pero antes había esa creencia y se elegía por qué algunas piezas están en re mayor y otras están en mi mayor, porque se creía que había una diferencia, que no la hay. Y es nada más eso. Pero es uno de los timos, hacía muchos que no oía yo el mito de los 432 hercios, fíjate. Porque estuvo muy de moda hace unos 15, 20 años. No, algo sobre el tire con criterios científicos, ya lo respondí, pero lo voy a volver a responder. No tengo datos. Lo que me alarma es que Greenpeace tampoco. Toda la campaña de Greenpeace en contra de esta planta de celulosa que se está planteando en Galicia es emocional. Es un desastre, es gravísimo. ¿Vale? ¿Por qué es gravísimo? ¿Por qué es malo? Y esos datos Greenpeace no los está manejando. Yo tampoco los tengo. Igual es malísimo. No estoy diciendo que sea bueno. Estoy diciendo que ¿por qué dice Greenpeace que es malo y por qué no nos da los datos? Porque no solo se considera que ahí evidentemente puede haber un efecto ambiental, pero también hay un efecto sobre el empleo en la población, la utilización de recursos naturales, la situación económica de la zona, si está deprimida, si no está deprimida, todo lo que confluye y que no es solamente, es que yo creo que hay que mantener la naturaleza exactamente igual, siempre, cosa que me parece a mí absolutamente errada y equivocada. Ya me lo dijeron, ya hablamos de esto la semana pasada, que el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a las corridas de toros para que sean espectáculos sin violencias, prohíbe la muerte del toro dentro y fuera de la plaza, para muchos el fin de la tauromaquia. No sé, yo siempre he dicho que la tauromaquia debe morir por muerte natural. No, pero no me deja de horrorizar México. Me duele mucho México. Me duelen mis amigos, ex amigos casi, yo creo. Yo bueno, creo, ex amigos. Cuando el Congreso de la Ciudad de México se preocupa tanto
la muerte de los toros. Luego se van a comer un filetín. No te preocupes, ahí cerca del Congreso hay unos restaurantuchos donde te sirven unos chuletones así, rojitos por dentro, muy buenos. Mientras muere gente por miles todos los días todavía en México. En México hay un nombre para eso, es hacerse pendejo. Y tenemos un gobierno que se hace pendejo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y me harta. ¿Cómo has podido lidiar siendo tú ateo con los ataques de los creyentes? Me dan igual. Es que no lidio con ellos. Los toreo. O sea, ¿tú crees que estoy aquí? Pasa por allá y chao. No me preocupa. Yo viví en un país, a ver, México es un país que creo que incluso de los años que yo me fui de México, en los años 90, a hoy, se ha agudizado el fanatismo religioso, ¿no? Pero me tocó un fanatismo religioso de aquellos. Y luego yo que siempre he sido, que la boca no me da para meterme en líos, ya he contado cuando en Chinautla, Puebla, el cura nos quería matar. Pues fui a decirle cosas al cura que no debía. Bueno, sí debía, pero no se debía. O sea, lo que dije era correcto, pero no se lo debía decir al cura. Me le gustó mucho la entrevista a Verónica. Encarnación nos da buenos días, gracias. Gandalf o Yoda. Tom Bombadil. Esa no te la esperabas. Te estoy seguro que quedaste como... ¿Cómo fue? Gandalf o Yoda, Tom Bombadil. Ateísmo o humanismo secular. ¿Son lo mismo? No, el humanismo secular son todas los rituales y las prácticas de algunos ateos organizados. Yo soy humanista, por supuesto, pero mira, el fundador del humanismo secular, como lo entendemos hoy, fue Paul Kurtz, a quien yo quise entrañablemente, los filósofos que más he querido en mi vida. Pero era mucho más que un filósofo. Y la última vez que vi a Paul fue en el 92, cuando estuve yo en Holanda representando a México, precisamente la Asociación Ética y Humanista Mexicana. Fui a Ámsterdam a un congreso que hubo, donde de pronto discutían cosas que tú decías, pues es que... Había una humanista secular de la India que caminaba así como muy santurrona y que la trataban como si fuera un personaje especialísimo, ¿no? No debería ser. Pero yo me acuerdo que estaban discutiendo si había que hacer así o asá los pseudobautizos para recibir a los niños en las comunidades ateas, porque hay que hacer celebraciones de los grandes hitos de la vida, y entonces, pues, cómo se hace la ceremonia de adolescencia y la ceremonia de matrimonio y la ceremonia de funerales de un humanista secular, para que se haga una celebración social, que finalmente es de lo que se trata, pero que sí era mejor hacerlo así o hacerlo del otro modo, porque una comunidad en Noruega lo hacía así, pero otros suecos lo hacían así. Yo estaba ahí entre el público diciendo, ¡ay, mi madre! Y estoy hablando de la Unión Internacional Ética y Humanista, la IEHU, que encabezaba mi querido Paul Kurtz. Y entonces yo, cuando me tocó hablar, dije, yo vivo en un país donde la gente cree en la guadalupana y cree en la tilma de Juan Diego. Y yo en un país donde organismos religiosos dependientes del Consejo de la Familia, como es el caso del Comité Nacional Pro Vida, por entonces me peleaba yo con Serrano Limón, obligan a niñas violadas de 12 años a tener a sus bebés. O sea, mi enfrentamiento con la religión no es esta cosa así toda... mi pequeño pony, que no existía mi pequeño pony, entiendas la metáfora, pero esta cosa así toda color de rosa que ustedes manejan, que me parece muy bien. En sus sociedades ya no hay ese enfrentamiento, pero en la mía sí lo hay. O estaban horrorizados de mi conferencia en la Unión Ética y Humanista Internacional, a la cual nunca volví, entre otras cosas porque Paul murió. Fue la última vez que vi a Paul, hablé largamente con él. Él me dejaba fumar. A él no le gustaba que la gente fumara, pero decía que como yo fumaba mucho y me gustaba,
Entonces yo sí podía fumar frente a él. Los demás lo miraban con horror, ¿no? ¿Pero qué no me dejas a mí? Porque tú eres imbécil. Y ahí, entonces yo fumaba y hablaba con Paul. Y la muerte de Paul no me interesó mucho más el asunto porque siento que tiene mucho más de ritualidad que de la defensa real de las opciones no teísticas en un mundo teísta. Y esto fue antes de que surgiera el Islam militante como una de las grandes amenazas de la realidad, ¿no? Si anunciaras descubrimientos extraterrestres confeccionados, pues te convertirías en tu némesis Maussan, que te valoro mucho así escéptico, Mauricio. Te puedo asegurar, desde el panel de los escépticos en la televisión, de esto hace siglos, si yo anunciara el descubrimiento de los extraterrestres, porque estoy seguro que son extraterrestres, y lo puedo demostrar. Así que no me convertiría en mi némesis, porque mi némesis, que primero que nada Maussan no es mi némesis, por favor, o sea, qué chaparro debe ser que tu némesis sea un sujeto que no puede leer 3 palabras con cierta seriedad, ¿no? Tipo que una vez dijo que las estrellas no existían, sino que eran en realidad ovnis que nos vigilaban. Lo dijo. No. Pero no me convertiría en Maussan porque yo te lo demostraría, te lo podría demostrar. Ese es el tema ateísmo, humanismo secular. ¿Por qué el Papa Paco se aferra a esta vida y lucha por vivir en las condiciones que está, si él está seguro que Dios lo está esperando en el cielo con ángeles y arpas? Pregúntale al Papa Paco, yo no sé. Yo quiero vivir porque pues, esta es la única vida que tengo, ¿no? Esta es la única vida en la que puedo comerme un arroz con pollo y chistorra como el que me comí hoy, absolutamente memorable. Adoré tu remera, camisa, playera. Bueno, la de esta es la celebración de los 85 años de Marvel. No es mayor que yo, fíjate, Marvel. Qué bien. ¿Qué más me dicen? Costa Rica, ¿te gusta el béisbol? Me gustaba mucho el béisbol. Fue lo primero que jugué cuando era yo pequeñín. Había en México 2 ligas infantiles, la Liga Azteca y la Liga Maya. Yo jugaba en la Liga Maya. Y era pitcher. Y sí, vi baloncesto, fútbol americano y béisbol los he visto toda mi vida. Y Fórmula 1. Y ha sido como los deportes que más he seguido. Ahora sigo mucho más el baloncesto activo, porque mi hijo es baloncestista, porque soy socio de un equipo de baloncesto que pasado mañana, si ganamos, somos líderes y optaremos al ascenso a la LEP Plata, de la Liga Española de Baloncesto Plata. Y sigo viendo fútbol, cuando se puede fútbol americano, que aquí casi no se ve, y muy poco béisbol. Hay una cancha de béisbol aquí en la ciudad, donde los chavales juegan con muchísimo entusiasmo. Pero sí, me gusta mucho el béisbol y me encanta lo raro que es. Siempre lo he explicado, yo tengo unos libros de reglas así, el libro de reglas del béisbol, es así, y luego están las reglas de campo. ¿Qué son las reglas de campo? Es que cada campo de béisbol es distinto. No es como los de fútbol que tienen entre 90 y 100 metros y entre tantos y tantos de ancho. No me acuerdo las cifras exactas. Todo tiene unas medidas exactas y una altura exacta y ya. No, los campos de béisbol son distintos, entonces cada campo tiene su propio reglamento. Cuando vas a visitar un campo, tienes que aprenderte no solo las reglas del béisbol, sino el librito de las reglas de campo. Eso siempre me ha parecido divertidísimo del béisbol. Me gusta muchísimo. Y siento mucho, de verdad, que sin embargo haya personas que les guste tanto el béisbol, que prefieren el béisbol que gobernar decentemente un país, que fue lo que le pasó a Andrés Manuel López Obrador. En México también están adoptando la revisión de redes sociales para ver si permite la entrada. Vi en Instagram varias quejas, sobre todo de argentinos, a quienes no les permitieron entrar a Cancún. Bueno, es que cuando copiamos... Tú acuérdate que Donald Trump y López Obrador, o el Partido Republicano actual, MAGA y Morena, son muy parecidos. Sí, ideológicamente fingen ser distintos, porque unos son de izquierda y otros son conservadores, pero sus tácticas son las mismas porque son populistas. Son organizaciones de carácter populista, ante todo. Y sobreviven gracias al populismo, por eso pagan fiestas en el Zócalo antes que las obligaciones científicas de México en el experimento de física de partículas más importante de la historia de la humanidad. Porque así somos. Bueno, somos 273 personas, 144 les gusta, a uno no le gusta, le agradecemos mucho que no le guste, y quedan como 100,
127 personas, 122 personas a las que todavía no les, que ya no les están decidiendo si les gusta. No sé de qué hablas del euro digital, no puedo opinar sobre lo que no conoce. Esto es un asunto semántico. Luigi Henrich dice, hace unas semanas escuché a alguien decir que el racismo de una persona negra hacia una blanca no existe. ¿Por qué el racismo solo puede venir de una posición de privilegio? ¿Qué opinas de esto? Que están confundiendo el clasismo con el racismo. Pero es un cambio de definición conveniente, porque convierte al desprecio del negro en el blanco o al desprecio del indígena por el otro indígena, o al desprecio del chino por el blanco, o al desprecio del blanco pobre por el negro rico, ya no nos convierte en racismo. Ya no se llama así. Hemos cambiado la definición, hemos jugado a la semántica, hemos dicho que el racismo no es el detestar a una persona por pertenecer a lo que se percibe como una raza distinta. Las razas no existen. Pero si percibes a una persona como alguien de determinada raza y lo desprecias por pertenecer a esa determinada raza, estás siendo racista. Es la definición. Es la definición de siglos del racismo. Y luego vienes tú y dices, no, yo soy posmoderno y yo cambio la definición de racismo y entonces legitimo la mitad del racismo o varias formas del racismo. Tú puedes odiar a alguien por tener la tez blanca siendo negro, pero no es racismo. Me jodas. Es que en serio, ¿cómo puede alguien aceptar eso siquiera? Ya no planteárselo, aceptarlo. Dices, no, oye, no, mira, si una persona de ciertas características, cierta tez, cierto color de piel, me detesta a mí por tener el color de piel distinto, eso es incorrecto y sigue siendo racismo y se acabó. No le llames racismo, llámalo como sea, es discriminación. Luego te dirán que ya no es discriminación. ¿Tendré alguna anécdota, simple opinión sobre Miguel Ángel Cornejo? No, ni me interesó nunca Miguel Ángel Cornejo, fíjate. ¿Tienes canal de gaming? No tengo canal de gaming porque no soy gamer. Soy un gamer muy de segunda. ¿Qué opinas del consumo recreativo del cannabis? Me da igual. En la actualidad se consumen cantidades más grandes en comparación con otras generaciones, muy probablemente independientemente de un hecho real que se conoce, y es que el cannabis que se consume actualmente tiene unas cantidades de tetrahidrocannabinol muy superiores a las que tenía aquel que usaban los jóvenes en el pasado. Yo no. Fíjate, curioso. Todos mis amigos fumaban menos yo. Una cosa impresionante. Pero bueno, a mí me da igual el consumo recreativo de cannabis, de LSD, de metanfetamina, de lo que quieras, man. Me da exactamente igual si lo hace un adulto responsable y sabiendo lo que está haciendo con sus actos. Si ya no sabe lo que está haciendo con sus actos, corresponde a su familia controlarlo, desintoxicarlo y volverle a preguntar, ¿quieres seguir consumiendo esto? Si dice que sí, se lo das y lo dejas morir. Es su decisión. Yo no tengo nada en contra de eso. No tengo nada en contra desde el punto de vista legal, desde el punto de vista personal, humano y moral. Siento que es una vergüenza, siento que es jugar con la química de tu cerebro, de la cual no sabemos todavía lo que deberíamos estar sabiendo, y siento que el problema con la ilegalización es que fomentas que se enganche a gente en las drogas, lo cual es enormemente grave. Una de las cuestiones que podría lograr la despenalización de las drogas es que ya no tengas a vendedores clandestinos de drogas buscando enganchar a adolescentes en las secundarias y en los bachilleratos, ¿ves? Lo he hablado bastante al Svalbard, Noruega. Dije Svalbard, Suecia. Me equivoqué, lo siento. Bueno, vamos a ver una cosa que me va a meter en más líos hoy. Oficializar la ignorancia curanderil. Y voy a esto que lo difundieron las autoridades mexicanas. Quiero decir primero que nada, por favor, la joven que protagonice el siguiente corto cuenta con todo mi apoyo, mi cariño. De ninguna manera pretendo denigrarla, de ninguna manera pretendo hacerla menos,
De ninguna manera pretendo atacarla. Simplemente me gustaría que tuviera la oportunidad de estudiar medicina. Pero mi país originario, mi país de origen, ha decidido que ella no debe estudiar medicina porque así como está bien. Mi especialidad es huesero, soy de mi comunidad de Mesa del Nayar. De experiencia tengo más de 7 años. Empecé en mi comunidad. A mí me enseñó un abuelo mío que en paz descanse, ya no está. Me enseñó cómo sobar a las personas de un esguince en el tobillo. También me enseñó cómo detectar si es desgarres de los ligamentos, inflamación de ligamentos. Si viene con dolor de espalda, pues aquí lo analizo, le brindo todo lo que se pueda, lo que es masaje. Y si el dolor ya es de 3er grado, por ejemplo, yo le digo que pase con los médicos de la bata blanca, le decimos. Y pues claramente nosotros sí trabajamos en conjunto. Yo me siento contento aquí en mi comunidad atendiendo a los pacientes, que claramente pues no les cobramos aquí. Es totalmente gratuito para ellos. No, hijos míos. Esto no es comunidad en acción. Esto es una puta vergüenza. Esta chica que es, evidentemente tiene una vocación de servicio estremecedora, digna de mejor suerte. Esta joven, que creo que no era ni siquiera su nombre, lo que me parece vergonzoso, sí, Brenda Solís Estrada, que es huesera. Eso, donde se vea bien, porque siempre se ve uno raro cuando se para un video. Brenda, evidentemente tiene una vocación de servicio que se nota simplemente por cómo habla de su oficio. Y tenemos un gobierno y una visión social, porque no es solo el gobierno mexicano, ¿eh? Esto pasa entre un montón de grupos, sobre todo de la izquierda Feng Shui, de esta izquierda que no cree que el progreso y la ciencia valgan de mucho, que se enorgullece en decir que esta niña no pudo estudiar, probablemente la secundaria, casi con certeza el bachillerato, y sin duda alguna no ha ido a la universidad. Y la engaña diciéndole que lo que ella practica tiene un valor terapéutico y sobre todo diagnóstico que harían que si ella quisiera ir a la universidad fuera una traidora a su comunidad, a sus tradiciones, a su pueblo y a su antigüedad. Y eso es lo que le están vendiendo y diciendo a Brenda y a muchas personas como ella, hombres, mujeres, mayores y menores. Brenda debería estar en la Facultad de Medicina, estudiando probablemente para cirugía ortopédica. Y probablemente lo haría maravillosamente bien. Pero se le está diciendo que ella puede diagnosticar un desgarre, un esguince. Hay miles, literalmente, si no miles, cientos de afecciones que se pueden tener en el sistema musculoesquelético. Desde un tumor que solo se detecta con los métodos de la ciencia actual, hasta tipos de lesiones que no se resuelven sobando y que el dolor no es forzosamente su principal expresión sintomática. No tiene por qué doler para que esté mal. Lo que ella sabe o cree saber, lo que ella tiene a modo de conocimiento, son prácticas ancestrales basadas en supersticiones y en la enorme ignorancia que había sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo humano. Algo que solo se empezó a resolver a partir de mediados del siglo XIX.
Todo lo que sabemos de medicina es nuevecito en la historia humana. Y las tradiciones que le enseñó su abuelo, que probablemente ni siquiera leyó y escribió jamás, no mejoran la calidad de vida de su sociedad. Probablemente hagan sentir bien a alguien, sobre todo si no tiene una lesión y les da un masajito, pues mira, eso siempre viene bien. Pero no se trata de eso. Se trata de enfermedades, de afecciones, de trastornos de la salud que ella debería poder estar tratando y no está tratando porque tiene a una runfla de irresponsables diciéndole que su ignorancia equivale al conocimiento, a una forma de conocimiento, que es un saber, que no está demostrado científicamente que sea un saber, que no tiene ninguna base, que no hay ninguno de los que le están promoviendo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en Sanidad, en donde quiera que esté, que tenga los datos que diga, mira, estos diagnósticos tienen esta base científica y estas prácticas que se le aplican a las personas tienen esta base. Pero fíjate cómo se multiplica esto. Si ella está llevando a cabo estas prácticas supersticiosas con todo el mejor corazón del mundo, esto no se puede negar, su comunidad siente que tampoco tiene por qué dar un paso adelante. ¿Por qué va a ir al médico de bata blanca? Y esos son re malos los médicos. Te matan, son matasanos. Se les llaman las comunidades. Si la tienen a ella. Y pueden morir de un tumor en los huesos con las sobadas de Brenda. Y se está agarrando todo esto para eludir la responsabilidad de llevar a millones de mexicanos y de seres humanos en todo el mundo. Te digo que esto pasa en África y pasa en Asia y en toda América Latina. Los dueños del poder, que no son los millonarios de las empresas forzosamente, sino son también los universitarios que salen de las escuelas creyendo que van a hacer la revolución como vocación fundamental, están fallando en su responsabilidad de ayudar a estas personas a vivir en el siglo más cómodo, más tranquilo, más sano, de mayor longevidad de la historia de toda la puta humanidad. ¿Tan difícil entender eso? Porque los indígenas en México tienen una esperanza de vida menor que la de los señores que tienen la Secretaría de Salubridad. Porque tienen una mayor mortalidad materno-infantil todavía, pero muy superior los indígenas a la que tienen los criollitos y los mesticitos de Coyoacán, que son los que están encabezando actualmente el gobierno. Viven con enfermedades prevenibles que se tienen que tragar. Y viven en la desesperanza de no poder ser más que aquello que les permiten ser porque son indios. Y ese es su destino. Y esa es su única función en un país en el siglo XXI. ¿Cómo no me voy a cabrear, joder? ¿Cómo no me voy a cabrear? Y lo que no entiendo es cómo no están cabreados o encabronados muchos de los que ven esto y en vez de sentir que esta mujer y toda su comunidad tiene muchísimos más derechos de los que les están acordando, que tiene todos los derechos del señorcito que encabeza algún departamento de la Secretaría, sienten que están cumpliendo al llamarles saberes ancestrales a los que no son ni saberes ni ancestrales, pero que hunden en la ancestralidad para siempre a millones de sus compatriotas. Esa es la mierda. Fíjate, casi nunca me cabreo, pero ahora sí me cabré. Que me gusta la mirada de la niña, es preciosa, es dulcísima, es... Bah. Brian, no, estás hablando de, no sé, están discutiendo entre ustedes, perdón, ahí me retiro yo.
lamentable lo que hace el gobierno de México, no está mejor que muchos otros, ¿eh? ¿Qué tendría que pasar para que Trump sea destituido o renuncie como Nixon? Lo que tendría que pasar es que una buena parte del Senado y del Congreso, el Congreso de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, que se llama el Congreso, que numerosos republicanos se dieran cuenta del desastre al que están viniendo y votaran junto con los demócratas la impugnación o impeachment de Donald Trump. Y entonces sería un juicio de impeachment y después del juicio de impeachment se le podría expulsar. Dice Verónica Sabe, entiendo que la libertad de religión es para el religioso, la impunidad de líderes sectarios e iglesias se resguarda en ese juego de palabras. Sí, y hay aquí una cosa importante. Hay matices, a veces muy difíciles de descifrar, entre lo que es la religión y lo que son las sectas. Pero la definición de una secta destructiva la tenemos perfectamente clara. Se ha estudiado a profundidad, se ha estudiado sociológica, psicológicamente, sabemos lo que es cómo funciona una secta destructiva. Y la libertad religiosa no es para los líderes, es para los creyentes. Cuando tú estás sometido a la reeducación de una secta, no estás ejerciendo ninguna libertad, al contrario, estás perdiendo libertades. Que también en las religiones se da esa pérdida de libertades, es cierto, y también yo lo rechazaría, pero en las sectas es la única forma de expresión de sus creencias religiosas, es precisamente la sumisión y la humillación ante el líder carismático que encabeza la secta y que los hace trabajar para él o para ella. Entonces, la misma idea de libertad de religión no se debería considerar colectivamente como quieren los religiosos, sino individualmente. Porque ahora los hazte oír o abogados cristianos o la derecha estadounidense están diciendo que toda crítica a la religión es una forma de conculcar su libertad religiosa. Que no puedes decir nada sobre las religiones si no perteneces a la religión porque estás yendo en contra de su libertad religiosa. Y es una forma de retorcer las cosas como el racismo inverso, ¿no? De manera tal que tengas una hegemonía intocable y todo lo demás sin relevancia. En vez de que todos tengan los mismos derechos, los derechos de la libertad religiosa son solamente para los cristianos estadounidenses conservadores. Y lo mismo se da en otras cosas. Si tú contratas a un negro, estás discriminando a los blancos. Si tú contratas a una mujer, estás discriminando a los hombres. Si tú contratas a un homosexual, estás discriminando a los heterosexuales. Y esa es la lógica con la cual se está despidiendo gente en Estados Unidos. Y es la lógica con la cual yo veía ayer la lista de palabras que ya no debe usar el Departamento de Defensa, y una de ellas es mujer. Hasta allá son capaces de llegar. ¿Coincides con Franklin D. Roosevelt como un presidente progresista? Sí, en la medida en que asume el keynesianismo y unas visiones más cercanas a la socialdemocracia para salir de la Gran Depresión, ¿no? Sin embargo, nunca olvides la diferencia fundamental entre un socioliberal y un socialdemócrata. Los socialdemócratas somos primero que nada demócratas. Los socialliberales son primero que nada liberales. Ellos respetan el liberalismo más de lo que respetan en la democracia. Que los residentes en Estados Unidos no puedan entrar o salir del país, no sé qué hay esa orden de Donald Trump, perdón, y vi las órdenes poco antes de venir para acá. ¿Qué opinión le merece el libro El mundo y sus demonios? ¿Cree que sea apropiado intentar leerlo a un estudiante de prepa? Sí. En bachillerato ya se puede leer El mundo y sus demonios y entenderlo con claridad. Carl Sagan tenía una pluma muy accesible, las explicaciones y una presentación. Yo lo leí en inglés, sin embargo, debo decirlo, pero creo, conociendo la pluma de Sagan, y si la traducción no es absolutamente desastrosa, que ese sería el punto,
coincido en que sería ya, en el bachillerato ya sería para leerse, ¿no? ¿Alguna vez tuviste un imbécil del estilo de Donald Trump de frente y no te aguantaste las ganas de darle un golpe? Es que soy poco violento, pero mira, yo conocido gente narcisista al estilo de Donald Trump. Gente que es absolutamente incapaz de sentir el mínimo interés por el bienestar de nadie que no sea ellos mismos. Y es muy desesperante y es muy desagradable. Mi padre adoptivo era uno de ellos, fíjate. Era un hombre de un narcisismo tan absolutamente arrollador que a mí me dejaba... Nunca lo entendí, ni a los 8 años, ni a los 18, ni cuando me enteré que había muerto. Pero conozco lo que es ese nivel de hedonismo y narcisismo y nunca me pareció correcto, ¿no? Es que no es para golpearlos, es simplemente para desactivarlos. En un rincón y diciéndote que eres muy simpático con un espejo y no molestes a la gente. Te miras al espejo y dices que eres la repera. Laje hizo un vídeo sobre el 24 de marzo blanqueando la dictadura militar. ¿Lo ha visto? No, no lo he visto. Pero podríamos hablar. Fíjate, puedo dedicarle unas horas a responderle otra vez a Laje. El gobierno de Milei no solo difundió un video de Laje reivindicando la dictadura del 76, sino que demolió un monumento a Osvaldo Bayer, historiador que denunció fusilamientos de obreros en 1921. No, Laje no hizo un video, fue el gobierno argentino el que hizo y publicó el video en el canal de Casa del Gobierno, lo cual es peor. Bueno, si fue o no fue Laje, me dicen, ¿no? La mimesis del Laje con el gobierno es indudable, bueno. La BBC dice que Bitcoin es bueno, que la BBC diga misa. O sea, es que, ¿qué autoridad tiene la BBC? En cuanto a la transmisión de noticias, la BBC tiene una enorme autoridad. Yo se la reconozco. Si da una información, muy difícil que la BBC dé una información falsa. Como la Deutsche Welle, que es muy difícil que dé una información falsa, o France 24, o The New York Times. Ahora, si su opinión no es más que una opinión. Si estuviéramos en 1939, Podemos le diría a los aliados que no vayan a la guerra contra Hitler. Sí. Sí. Y probablemente estarían del lado de Hitler. Acuérdate, en 1939, no en 1939, no, pero en 1932, me parece, en las elecciones, es que hubo 2 elecciones mismo año. Y los comunistas no quisieron aliarse a los socialdemócratas para tomar el gobierno. Entonces fue cuando Bismarck decidió nombrar canciller a Adolf Hitler. Porque claro, los socialdemócratas eran malvados y ya venía el fin del capitalismo, según Stalin. Era el tercer periodo del capitalismo. Por eso me dan mucha risa los que vienen hoy y me dicen, estamos viviendo las últimas etapas del capitalismo. Sí, Stalin lo decía hace 100 años. Y consideraban que el socialdemócrata era aliado objetivo de la derecha y del fascismo. Entonces el Partido Comunista Alemán no quiso aliarse al Partido Socialista Alemán. Hitler accedió al poder y luego mató a los socialistas y a los comunistas. La historia de cómo determinamos los 440 Hz es bien interesante. Sí lo es. No la tengo clarísima, pero la puedo contar, fíjate, un día. La semana próxima, por ejemplo. Me gusta mucho The Warning, pero no es su fandom en México. Son en su mayoría feministas radicales que piensan que por ser hombres no tienes derecho a escucharlas. ¿Pero tú con qué gente te rodeas? Aléjate. Oye, hay mucho mundo fuera de esos espacios. No, a ver, yo conozco mucha gente del fandom en México y es gente razonable, sensata y hombres, mujeres y niños. No. Aquí está. No voy a entrar en este debate de la tauromaquia para nada, porque el solo hecho de pensar que la gente que está en una plaza de toros disfruta del dolor del animal revela una enorme ignorancia y una incapacidad absoluta de entender el atractivo que puede tener para muchas personas la tauromaquia. Y si no la entiendes, no la puedes criticar. Pero no,
Yo he estado en muchas corridas de toros y jamás he visto que alguien disfrute del dolor del animal. De hecho, cuando se mata mal, si un matador pincha demasiadas veces al animal y lo hace sufrir, la gente protesta. Parecerá raro. Puede haber una insensibilidad al dolor del animal, sí, pero no un disfrute del mismo. Desde Belleville, Canadá, estamos en el tiempo del maple syrup. ¿Sabes lo caro, Manis Sweets? ¿Sabes lo caro que es el jarabe de arce aquí en España? Compro unos botecitos de este tamaño para cuando mi hijo hace tortitas, que hace pancakes, que se llaman tortitas. Y compro unos frasquitos así para echarlo yo. A ellos les gusta con mermelada y con nocilla y demás cosas. Yo me encanta el jarabe de arce, pero qué caro es. Marvel o DC, los dos, bueno, no tengo problema. No soy Marvel y DC. ¿Cuáles son sus poetas favoritos? Me pregunta Susana Villarreal y con un enorme gusto le contesto. Mi poeta favorito en español es dos. César Vallejo y Federico García Lorca en la época de poeta en Nueva York. No el Federico García Lorca costumbrista, sino el Federico García Lorca modernista. Y César Vallejo. Son mis poetas favoritos, aunque por supuesto soy un enamorado de la poesía del siglo de oro y de Jorge Manrique, pero el poeta al que regreso a los poetas a los que regreso con más frecuencia son César Vallejo y Lorca. Y en inglés a Edgar Allan Poe y a Dylan Thomas. O sea, del siglo XIX a Edgar Allan Poe y del siglo XX a Dylan Thomas, ¿no? Son los poetas en los que recalo. Y es muy curioso porque mi poeta favorito en francés, con lo poco que sé francés, es Verlaine, pero tengo una anécdota preciosa con eso. La primera vez que fui a París, bueno, la segunda vez que fui a París, pero la primera vez que ni tiempo. La segunda vez que fui a París, quería yo comprarme un libro de poesía de Verlaine que trajera la canción de otoño que se utilizó como clave para anunciar el desembarco de Normandía. Y me metí a Shakespeare and Company, la legendaria librería parisina. Me metí a Shakespeare and Company, pregunté por Verlaine y había un volumen bilingüe donde está en la hoja izquierda la traducción al inglés y en la hoja derecha, en la hoja impar, el poema original de Verlaine. Y estaba yo con eso, estaba yo emocionadísimo por comprarme el libro de Verlaine y veo que pasa una chica con un libro que se llama Undying, sobre el proceso de morir, sería la traducción correcta, de Christopher Hitchens. Y le dije, ¿de dónde sacaste eso? Se lo dije en inglés, pues oye, pues, traía un libro en inglés, también sabía inglés. Y me dijo, está allí. Y fui, y así fue como me hice del libro donde Christopher Hitchens narra su historia desde el momento en que le diagnostican el cáncer hasta su muerte. Eso es interesante. Pero sí, yo me gustaba como poeta, fíjate, pero no tanto. ¿Qué más usted, Mauricio? Ahora quiero comer arroz con pollo. Sí, pero con chistorra. Aquí esto es muy importante, porque era una mezcla muy rara que hicieron hoy en el chigre de abajo de mi casa, en el pequeño mesón de ahí abajo de mi casa, que la cocinera es maravillosa. Debería estar en un restaurante de mucha más categoría, pero no se lo diga a nadie. Y digo, arroz con pollo y chistorra. Dije yo, perdón, déjame verlo. De menú. Estaba excelente. No se olvide dejar su like. Somos 283, 194. Ya hay menos de 90 que están decidiéndolo. ¿Qué le parece el grupo de The Doors? Me gustaba sin excesos, fíjate. The Doors nunca me gustó demasiado. Siempre me ahogó mucho el teclado de Manzarek, que obviamente estaba sustituyendo a la guitarra, ¿no? Pero siempre me asfixió mucho. Y luego siempre tuve la idea de que Morrison era un genio, pero creía que era un genio mayor de lo que ya era. Lo cual es muy peligroso. Cuando alguien es tonto y se cree un genio, pues es grave. Pero cuando alguien es un genio y cree que es mejor de lo que él cree, de lo que es, pues es pesadito, ¿no? Pero vamos, canciones como Caravan me han acompañado prácticamente toda la vida, ¿no?
Ah, ¿qué opinas que los revisores de artículos científicos no cobren por sus revisiones? No lo sé. No tengo una opinión formada al respecto. Tendría que oír a los revisores comentarlo. ¿Qué te parece Hurt de The Warning? Extrañé a Ale. Pero yo había visto Hurt cantado por Paulina con Dead Poets Society sin Danny, fíjate. Me gustó, el video me gustó, el video me gustó mucho. Las cosas de mucho punch le quedan muy bien a Paulina, lo siento, y lo ha demostrado con 2 o 3 canciones ya cuando las asume ella, ¿no? Entonces, me gustó el video, y Dead Poets Society es un grupo que siempre me ha gustado. ¿Usted cree que Vicente Guerrero fue un presidente izquierdista o ideales humanistas? Creo que fue un presidente humanista, sin duda alguna. Y fíjate, víctima en cierta medida, y poca gente lo maneja esto, víctima en cierta medida de ser mulato. Él era mulato oscuro, además. Ah, Bueno, aquí está contando Carla una historia. Mi padre cayó de 3 metros sobre sus brazos. Fue a la huesera quien dijo todo bien después de una sobada. Con el ortopedista resultó en el brazo izquierdo y derecho 7 fracturas en total, 3 cirugías, 9 meses de recuperación. Pues sí. Y no es que ellos sean malvados, ni mucho menos que no saben. La ignorancia no es un defecto salvo cuando es voluntaria, ¿no? La gente no quiere informarse. Caso del gobierno de Donald Trump o de México. Y la ignorancia es una tragedia cuando se podría curar fácilmente y la sociedad en la que estás te quiere y te prefiere ignorante. Fue Hindenburg, no Bismarck. Sí, por supuesto que fue Hindenburg. Ya, no me regañen, así se me olvidan cosas. Pero a mí se me olvidan las cosas. Bueno, sobre esto mismo de la huesera, de esta chica, que insisto, nadie vaya a decir que estoy denigrándola a ella, me venía a la mente esta idea de conservar el pasado a costa del futuro. La adoración que le tenemos al pasado a veces se exagera. Mira, cuando yo tenía 16, 17 añitos, hicimos trabajo en un pueblo que se llama Pilcayan, en la frontera en Guerrero, casi en la frontera con el Estado de México. Y ahí en Pilcaya pues, levantamos una escuela secundaria y a mí me tocó organizar la biblioteca de esa escuela, la escuela Cuauhtémoc, por cierto, la secundaria privada, se cobraba una miseria, pero bueno. Porque la única otra opción de secundaria era la de las monjas. No había secundaria pública en el poblado de Pilcaya, Guerrero. Y si tú sales del pueblo, había una cañada muy profunda, Pilcayita, y allí, por cierto, había al bajo de la cañada se filtraba agua deliciosa, porque se filtraba por todo aquello que tú habías bajado, por las rocas, y había un manantial que era del agua filtrada, era maravillosa. Y dentro de esa cañada, que luego subías para llegar a otro pueblo donde se comía muy bien, había un montículo extraño. Nosotros fuimos subimos ese montículo donde había un sembrado y empezamos a encontrar trozos de cerámica que tenía aspecto de antigua, ¿no? Como nuestro profesor de anatomía trabajaba en el Instituto de Antropología, pues llevamos unas muestras de esta cerámica. Nos dijo un día él, ¿quiere hablar con ustedes un señor del Museo de Antropología? Así como del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué pasó? No, miren chicos, esto es cerámica azteca, más o menos de tal época y tal y cual, es muy interesante. ¡Wow! Y hemos hecho un descubrimiento arqueológico impresionante. Bueno, nos sentíamos los que estaban abriendo la tumba de Tutankamón, ¿no? Descubridores de la pirámide. Y es que nos dijo, ¿y dónde está esto? Y él, sí, es que hay ese montículo no es un montículo, es una pirámide. ¿Es como que es una pirámide? Sí, es la ruta de la sal de la Ciudad de México, pasando por Iztapán de la Sal al Océano Pacífico. Y era la ruta de la sal. Sí, allá hay un montón de pirámides. Nosotros que éramos tontos, éramos ignorantes,
16 años. Digo, ¿cómo que? ¿Y por qué no las descubren todas? Bueno, pues la mayoría son terrenos ejidales, ahí se planta, no tienen demasiado valor histórico, ya sabemos lo que hay allí, pues no es necesario descubrirlas. Fue la primera vez que yo miré y dije, yo pensé que si descubrías una pirámide había que abrirla. La limpiabas y traías turistas y pagaban dinero por estar por allí, ¿no? Por lo menos a los guías de turistas. La imagen de Teotihuacán. Luego, con los años veía yo unos documentales británicos que son muy interesantes. Alguien compraba una finca de estas británicas, ¿no? Unas cuantas hectáreas y va a plantar ahí, qué sé yo, repollos. Pero a la hora de meter una máquina, encontró piedras. Entonces llamas a los arqueólogos y el gobierno les da a los arqueólogos, ¿lo quieres revisar? Sí, queremos ver qué hay allí, porque mira que hay algo muy interesante y esto es de tiempo de tal rey y Ricardo III y su madre. Dice, vale, tienes 2 semanas o 3 semanas. ¿Por qué? Bueno, porque ahí vamos a construir. ¿Cómo vas a construir? Sí. O sea, todo lo que puedes excavar en 2 semanas, descubrir qué era esto, de dónde era, si era una edificación romana o si era una edificación celta o qué es, de qué época es, qué restos hay, si hay restos humanos, etcétera, etcétera. Pero en 2 semanas pues, le volvemos a echar la tierra encima y construimos. ¿Cómo? Pues sí. Porque hay restos que vale la pena conservar, pero hay muchos que no. Y mi último recuerdo es porque cuando estuve en Roma, estuve con mi querido amigo Paolo Cingolani, que es el director de televisión, realizador de televisión, un tipo brillante, una mala leche, maravillosa. Si me ve Paolo, brother, compadre, nos hicimos compadres. Y nos contaba que la línea 2 del metro de Roma era la más difícil de hacer del mundo, porque cada 3 metros se encontraban restos romanos y tenían que entrar los arqueólogos, que estaban allí 3 meses. Luego se retiraban ya los arqueólogos, podías seguir perforando hasta que te encontrabas el siguiente resto romano, y que era infernal aquello. Claro, en Roma, conforme entres un poco bajo el subsuelo, pues está Roma, pero la Roma de antes. Está la antigua Roma, toda, y sobre ella la Roma medieval. Y sobre la Roma medieval, la Roma renacentista. Y sobre la Roma renacentista, los tipos que hoy conducen como unos verdaderos locos, que yo no sé cómo puede alguien tomar un automóvil en Roma. Bien. ¿Puedes preservar todo? Pues no, pues si preservas lo de la Roma antigua, pues ya te cargaste la Roma medieval. Y si quieres preservar la medieval, pues te cargaste la renacentista. Y si quieres preservar cualquiera de ellas, tienes que quitar Roma. La Roma de hoy. Esto me parece que es un ejemplo muy sencillo, muy claro, muy bien desarrollado del problema que tenemos con la otra parte, la parte no material. Es evidente que no puedes sacar todos los restos que hay de todas las culturas que ha habido a lo largo de 10,000 años de historia humana, porque tienes que quitar todo lo que hemos hecho después. ¿Sí? Vale. Pero quieres mantener todos los idiomas y todas las costumbres y el hueserismo y la parte que no es conocimiento y que tampoco es arte. El arte lo puedes preservar todo, es decir, pues preservar mayor problema. Mientras más antiguas sean las canciones que te encuentres, mejor. Te vas a encontrar con la tragedia que casi todas las canciones son del siglo XVIII, XIX, como más. Muy poco material se viene más atrás a que si te encuentras a 5 o 6 compositores medievales como los que me gustan a mí, estás muy bien, pero de todo lo que se hizo en el medievo está perdido. Una pena. Se podría guardar toda esa música, se puede guardar toda la música del barroco, se puede guardar toda la música de la época clásica, del clasicismo, del romanticismo y del rock. Eso no tiene problema. Pero guardar ciertas cosas a veces nos impide construir el futuro. Aquí es un ejemplo clásico de una excavación arqueológica por cierto, de los años 60,
que luego tuvo que ser parada. Pero me encontré esto que quiero usarlo primero. Se me había olvidado que tenía yo este mapa, pero primero véanlo y luego hablamos. Estos hacían un escándalo, no me acuerdo ni quiénes eran ni de dónde saqué esto, que hay 180 sitios arqueológicos abiertos al público de un total de 1.200.000. Yo creo que hay más de 1.200.000. Una multitud de culturas que están encima de otras culturas. Acuérdense que para cuando llegaron los aztecas o los mexicas, los toltecas habían desaparecido cientos de años antes. Es decir, cuando uno ve las culturas prehispánicas, se imagina que estaban todos viviendo juntitos y como hermanitos. No. Hubo culturas que la olmeca, la tolteca, que se desarrollaron, tuvieron su época y desaparecieron. Y encima llegó otra cultura y creó otra historia totalmente distinta. Y encima de esa llegó otra a lo largo de toda la historia de la población en México. 1.200.000. ¿Se pueden descubrir los 1.200.000? No. Pero tenemos que obligar a la gente a mantener un idioma del que quedan 10 hablantes. ¿O es más razonable rescatar lo más posible, que nos cuenten cómo era el idioma, registrarlo y pedirles que nos cuenten los cuentos y las historias y los poemas y las narraciones tradicionales de ese idioma y dejarlo morir? ¿Tenemos que mantener vivos todos los idiomas de los que quedan 2, 3 hablantes? ¿O es una parte normal del proceso de desarrollo de las culturas el que desaparezcan las lenguas antiguas, que ahora las podemos preservar gracias a los elementos que tenemos? Ojalá se hubiera podido preservar como hablaban los asirios o los antiguos egipcios. ¿No? Con transcripciones se puede más o menos saber cómo sonaba el egipcio antiguo, pero en realidad nadie lo sabe, son especulaciones. Más o menos así tiene que haber sonado el egipcio antiguo. Y el egipcio actual, o sea, actualmente se habla árabe. Podemos guardar ese tesoro cultural sin condenar a la gente. Tú perteneces a esta tribu, uy, tienes que hablar este idioma. No, es que yo quería aprender alemán y como quiero hacer quiero trabajar en la ciencia, entonces pues, yo quería aprender inglés y igual chino, porque en China están haciendo cosas muy interesantes en bioquímica. No, tú tienes que aprender que ser el depositario vivo de un idioma muriendo, que se está muriendo o que ya está muerto. Digo, es como las especies. Cuando quedan 5 o 6 ejemplares de una especie, se da por extinguida porque ya no van a recuperar las poblaciones que tuvieron en un momento dado. Cuando quedan 4 o 5 hablantes de un idioma, no se van a recuperar las sociedades que hablaron ese idioma, que probablemente fueron de miles de personas. ¿Por qué nos empeñamos a veces en mantener vivas costumbres, prácticas, ideas que no tienen ninguna aportación adicional que hacer y que condenan a la gente y a las instituciones mismas a vivir en el pasado, sacrificando para ello el futuro? Porque el futuro pasa por encima de lo anterior, nos guste o no. Si yo, por la edad que tengo, si yo les contara a ustedes qué tan diferente era el mundo en el que yo nací, en el que yo adquirí conciencia a los 11, 12, 15, 16 años, de lo que es hoy, 16, ¿qué tenía yo? 17, cuando llegó un día un amigo de un año anterior a nosotros con una calculadora de diodos. Y después 23 más 20 y te decía 43. Y no necesitabas la maquinita sumadora de la tienda de mi tía, de la mueblería. Pero tenía unas tarjetas programables, era Texas Instruments, me acuerdo. Tenía unas tarjetas programables para resolver problemas de matemáticas ya de más que del 24 más 20, ¿no? Estaba trabajando con ecuaciones ya serias. Y aquello parecía magia, mano. Había teléfonos públicos. En muchos lugares muchos jóvenes ya no conocieron los teléfonos públicos. El mundo era en blanco y negro. Estaba llegando la tele a color cuando yo tenía 9, 10 años. Y vivíamos en una situación enormemente primitiva. La gente moría mucho más de cáncer que ahora. No había cura para la leucemia. Hoy yo conozco muchos sobrevivientes de leucemia. No había cura para el cáncer de mama. Y tengo al menos 7, 8 amigas que son sobrevivientes del cáncer de mama. Pero tener el futuro y vivir el presente
A veces se paga dejando atrás un pasado que puede ser un lastre. Que tengamos o no la inteligencia necesaria para saber cuándo es un lastre o no, es otra historia. Pero que deberíamos tenerla, creo que sí. Porque si no, querremos tener, en vez de un país generoso para todos sus habitantes en el siglo XXI, en paz, con seguridad, salud, empleo, vivienda y pensiones para cuando seas mayor, tendrás un país de 1.200.000 sitios arqueológicos pertenecientes a épocas que no son esta. Ustedes díganme si me equivoco, que es lo más probable. ¿Cuál es su animal menos favorito sin contar humanos? Los humanos están entre mis animales favoritos. Yo no denigro al ser humano. Me encanta. El ser humano ha pintado el Jardín de las Delicias, del Bosco, el perro semihundido de Goya, la Capilla Sixtina. El ser humano ha escrito la novela de Beethoven y la Toccata y Fuga en Re menor de Bach y Un día en la vida de los Beatles. El ser humano hace cosas maravillosas, descubre la medicina, le salva la vida a sus compatriotas, salva la vida de animales, de otros animales que están en extinción o que sufren problemas y se preocupa por resolver la ecología, cosa que ningún otro animal hace. A mí me encanta el ser humano, soy su fan. Muy poquitos de nosotros somos malísimos, malos. Nadie es totalmente bueno, pero porque son totalmente malos, son muy poquitos. Yo no denigro, a mí me parece una cosa fantástica. Sin ser humano no habría sentido. El ser humano es el que le da sentido a la vida, ¿no? Y puede diseñar ropa y puede diseñar ciudades y inventar bicicletas y computadoras y canales de YouTube. O sea, es que en serio, esa idea de que el ser humano es lo peor es una idea cristiana a la que yo no me adhiero para nada. ¡Ay, los pecadores! ¡Ay, la peor especie! Somos asesinos. Lo he contado muchas veces. Cuando la gente me salga, ¡ay, somos una especie de asesinos! ¿Cuántos has matado tú? Cuéntame, ¿cuántos asesinatos has cometido? ¡Ay, no, yo no! Bueno, tu mamá. ¿A cuántos mató tu mamá? ¡Ay, ¿cómo crees que mi mamá mató a alguien? Bueno, tu papá, tu hermano, tu tía Florencia. ¿A cuántos asesinos conoces? No me a ninguno. Entonces, ¿por qué no te atreves a decir que esta es una especie de asesinos? Yo soy fan del ser humano. Pero, ya que me preguntas, mi animal menos favorito probablemente sea un gusano, no me acuerdo el nombre, pero es un gusano parásito que entra y se aloja en el ojo y deja ciegos a niños en África. Es Loa Loa, me parece que se llama. Y es una de las cuestiones que a mí me hacen ateo. Si tu Dios creó eso, para que hiciera eso, tengo un problema grave con tu Dios. Muy grave. Carla Ciguaraya dice que hizo una capacitación sobre interculturalidad, que estuvo bien hasta que llegamos a salud intercultural, y allí básicamente lo que has presentado, pues sí, es el problema. Un buen libros sobre el origen de la ideología de izquierda, no conozco ninguno. Mira, podrías acudir a los primeros escritos de Owen o de San Simón, pero yo no tengo claro libros sobre el origen y el desarrollo del pensamiento de izquierda. Pero el pensamiento de izquierda, que es el pensamiento que comienza con la Revolución Francesa, es decir, que comienza cuando te planteas que las estructuras sociales no son inamovibles, sino que puede haber mayor justicia para quienes sufren más, tiene un desarrollo muy desigual y puntuado por muchas cosas. Tienes una Revolución Francesa que se supone que va a ser bien para la ciudadanía y se despeña en el terror, y luego te pone a Napoleón de emperador, lo que provoca una reinstalación de la monarquía para que luego vuelva
el emperador sobrino de Napoleón III, para que Francia finalmente se organice más o menos en una república. Tienes una izquierda que tiene una cierta serie de planteamientos, llega el marxismo y de pronto se apodera de toda la izquierda durante más de 100 años, hasta que la socialdemocracia post Segunda Guerra Mundial dice, esto no funciona, tenemos que abordar las cosas de otra manera. Entonces, yo he escrito mis propias historias y hago te recomiendo, por ejemplo, la historia del socialismo que hago yo en este canal está, cuando yo hago la formación de militantes del Partido Socialista Obrero Español, de aquí de mi localidad, tengo subido en el canal una historia de dónde sale el socialismo, cuáles son sus vertientes y cómo llegamos a la socialdemocracia actual en la que yo creo. Hay reflexiones radicalizadas en el feminismo, promotores de misandria o embrismo, ¿considera eso verdad? Sí, claro que las hay. Me he encontrado con ellas. Pero otra vez, esas personas que son misándricas son muy poquitas. Y para justificar un pensamiento de derecha se les magnifica. ¡Ay, las feministas son esas mujeres de pelos morados que quieren matar a los hombres! No, hombre, ¿cuántas te encuentras? No. Cuando tú vas a las organizaciones feministas que han logrado derechos para la mujer, te encuentras con que aquellas no están militando allí. Entonces, sí hay extremistas en todos lados, pero nunca hay que magnificarlos por conveniencia demagógica, por así decirlo de alguna manera. Debería conocer a Roxana y un miércoles hacer un programa juntos. No sé. Roxana Kramer es medio marxista, creo que no va con Mauricio, además es filósofa. A ver, que sea filósofa no tiene nada de malo. Tengo un amigo que es filósofo, de hecho acaba de escribir un libro, ¿no? Y está vendiendo muchos por aquí, por España, y es miembro del Partido Socialista Obrero Español, aquí en mi localidad. Le dije algún día, si alguna vez ves mi programa, te vas a enterar que yo digo que la filosofía no sirve para nada y a ver si no te enojas. Se giró Eduardo y me dijo, no, tienes razón, no sirve para nada. Bueno, entonces ya, a partir de allí, podemos. Tus anillos de la mano izquierda de Mauricio, se me olvidó ponerlos. Los iba a poner en el corte, pero como hoy no hay corte, bueno, va a haber corte. Hay que hacer un pequeño corte, pero no va a haber corte, ya no hay. Pero los tengo allí. Entonces, el problema es que tenía yo prisa y ya no me puse los anillos, ni traje el reloj. Bueno, soy un desastre a veces. Adolescencia de Netflix, no sé si tengo Netflix ahora. Tengo que ver. El filósofo Christopher Hitchens fue socialista. Primero que nada, Christopher Hitchens no fue filósofo, estás muy necio con eso. Segundo, una cosa que nunca entendí de Christopher Hitchens, que era marxista. Y yo que considero el marxismo como una expresión esencialmente religiosa, entre otras cosas, por su visión del materialismo dialéctico, que es una creencia sin bases. Siempre me pareció muy raro que insistiera en el marxismo Christopher Hitchens, pero pues era marxista. Pero por otro lado, uno de los tipos con la mente más clara en otros aspectos. No tengo problema, o sea, yo no espero que la gente sea perfecta, ¿no? Gracias por el like. Pues que mira, si yo hablo es que estoy leyendo que dice Carla Siguaraya, Roxana Kramer tiene una posición discutible en cuanto al feminismo, pero ayer la escuchaba y creo que tiene algo de razón en que la derecha se ha aprovechado de los desaciertos del feminismo para ganar terreno. Pues sí, pero lo que no podemos hacer es precisamente magnificar los que no estamos jugando el juego de la derecha. Entonces yo siempre cuando hablo del feminismo, hablo del feminismo de corriente principal, del feminismo que pide derechos, del feminismo que pide igualdad, del feminismo que quiere condiciones razonablemente iguales, no solo en laborales o educativas, etcétera, sino de consideración social para la mujer. Lo cual implica que a nosotros se nos deje de enseñar que la mujer es solamente o esencialmente o principalmente un objeto de nuestras apetencias sexuales. Que es inevitable que lo sea, sí, pero contrólate. Entonces,
Cuando hay excesos, venden. Los escándalos venden. Y entonces la gente que necesita vender su canal, y no estoy diciendo que sea el caso de Roxana Kramer, que no la conozco, pues entonces va a eso. Entonces, hay unas personas dicen una estupidez extrema, ridícula, absurda. Ya ves, así son ellos. O no, mira esto, qué horror. No, no es así. Es lo mismo que hablaba yo sobre la transexualidad, que hay transexuales, atletas hombres que han tenido una adolescencia de hombre, que miden 1,85 con una musculatura de hombre, que son trans y que no es justo que compitan con chicas que no han tenido esa adolescencia y que a los 18 años evidentemente están en una desventaja. Entonces todos los atletas trans en todas... No, muy poquitos. Pero claro, el caso de Lia Thomas se magnifica. El caso de Lia Thomas se presenta como una generalidad, favorece a la derecha y no permite que nadie se ponga a pensar, pero ¿cuántos casos como el de Lia Thomas hay? Habrá 20 en todo el mundo, 200. Desde el punto de vista estadístico, no es ni relevante, pero vende mucho. Si yo hablo de una transexualidad sana, o de una transexualidad crítica, como el caso de Melanova, que estuvo por aquí, pues no hago un clickbait maravilloso. Pues si hablo de Lia Thomas, 12,000 visitas, 14,000, 20,000 visitas tengo. Yo no me vendo. Rosana dijo que la película de Barbie era misándrica y a mí me divirtió muchísimo, yo la pasé muy bien con ella. Y en una semana me hice el de Barbie y la de... del creador, del director, pues, de Los Álamos. Gracias a Tony Starr por el superchat. Escucho que mencionó a DC Marvel y me gusta saber qué opinas de coleccionables de figuras de acción. ¿Es algo malo o sin sentido? Nada, malo no tiene nada. ¿Por qué va a ser malo? Digo, si estás gastando el dinero de tu familia y no le das a comer a tus hijos por comprar figuras de acción, sí es malo. Pero lo malo no son las figuras de acción, sino que tú tienes una personalidad adictiva. Las personalidades adictivas tienen que ser atendidas psicológicamente. Pero el problema no son las figuras de acción. Pero de ahí en fuera no. Yo me acuerdo cuando tuvieron los primeros figuras de acción que salieron. Y la primera que yo tuve fue un muñeco que venía vestido con el traje de la selección mexicana, el uniforme de la selección mexicana en el mundial de no me acuerdo cuál, man. Pero entonces sí. Carla Siguaraya, me lo imaginé, dice, me conmueve cuando dice que Vallejo es tu poeta favorito porque es peruano y creo que fue muy maltratado en nuestro propio país, pero en el resto del mundo lo consideramos Dios. Me moriré en París con aguacero y el muy miserable se fue a morir en París en aguacero. Es que, qué grande era Vallejo, es Vallejo. Haz tu libro sobre el marxismo para que ganes plata y con eso puedes dedicarte más a YouTube. Ya, pero no. Bueno, llevamos lentísimo con todo lo que de lo que quería hablar, pero esto sí lo quiero comentar porque lo dejamos desde hace 3 semanas. Y es Firefly. El otro día llegué, porque me la conseguí, porque la estuve buscando. Una camiseta, remera, o como le llamen en su pueblo, pulovito. ¿Dónde era un pulovito? En Cuba. En Cuba es un pulovito. Tenía un pulovito de Serenity. Y resultó que solo 2 personas sabían de qué hablaba. Serenity es, mal hecho. Serenity es esta nave. Evidentemente no existe, evidentemente es una nave de ciencia ficción. Y es una nave de una de las series de más mala suerte de la historia de la humanidad, que se llamó precisamente Firefly, que significa luciérnaga, que significa estos animalitos, algunos gusanos, otros voladores. Siempre en las luciérnagas pienso que son más voladores, aunque existen los gusanos también con luz bioquímica.
que fue una serie que creó Joss Whedon, para empezamos bien, que era un western espacial. Western espacial es como si había vendido Star Trek, Viaje a las Estrellas. Pésima traducción. Bueno, no es tan mala, las hay peores. Pero Star Trek se había vendido como un western espacial, donde iba a haber tiros y casi escenas de saloon y toda esta onda. Cuando vieron el piloto, los productores de televisión se horrorizaron y dijeron que ellos no iban a pagar eso. Porque esa serie era fundamentalmente el vehículo para que su creador explicara o presentara su forma de ver el mundo. Una sociedad post-escasez, más bien socialista o socialdemócrata, de Gene Roddenberry. Gene Roddenberry es el creador, donde se explora el racismo, el sexismo, un montón de cosas que los productores de televisión de Estados Unidos no querían tocar, pero ni con un palo de 10 metros. Tan es así que la famosa comediante Lucille Ball puso $300,000 de su bolsillo para hacer un segundo piloto que fuera menos heavy. Se hizo el piloto y dijeron, bueno, vamos a intentarlo. La saga de Star Trek hasta hoy sigue. Pero este sí es un western espacial, pero es un western espacial maravilloso. Hubo una guerra civil en el planeta, en nuestro planeta, y es un grupo de personas, que son los protagonistas de Firefly. Sí, este es el de Bones, que actúa mucho mejor aquí que por cierto, en la serie de Bones. Una guerra civil y sobrevivieron 2 superpoderes, Estados Unidos y China, y se han unido para formar un gobierno federal central llamado la Alianza. Pero estas personas pelearon en la guerra civil y perdieron. Ya de entrada, a mí eso me encanta, porque con los perdedores estoy muy bien. Después de que se agotó la Tierra, se fundó un nuevo sistema solar y se terraformaron y colonizaron cientos de planetas para que fueran iguales a la Tierra. Y esto te evita los problemas estos de viajar en espacio y tal y cual. Cientos de planetas en una zona más o menos cercana, que formaron la alianza y decidieron que todos los planetas se unirían bajo su égida, bajo su gobierno. Hubo ciertos desacuerdos y algunos de rebeldes, disidentes, que vivían en las márgenes de la sociedad, o por lo menos en los márgenes de la ideología reinante, deciden ganarse la vida por su cuenta y son este grupo de contrabandistas y comerciantes que forman la tripulación de Firefly. Toda esta gloriosa serie duró exactamente 14 capítulos. Es un crimen. Los fans siempre pidieron que continuara Firefly, por favor. Pero no había dinero, no había productores, a mucha gente no le gustó la idea. Aquí como que eran muy rebeldes, porque claro, la tecnología la tenían los otros, la tecnología básica que tenían estos. A ver, la nave era verdaderamente un desastre. La nave era una especie de chatarra voladora. Pero si tenías una nave, tenías trabajo, y decían, si tenías una nave, tenías trabajo. Un arma te ayudaría a conservar el trabajo, y la meta de un capitán era simple: conseguirse una tripulación, conseguir un trabajo, transportar cosas y seguir volando. Y así es como la Serenity seguía volando. La serie es absolutamente maravillosa. Si la pueden ver en algún lado y ver los 14 capítulos, véanla. Yo estoy enamorado de ella y sé que luego hicieron una película que se llama Serenity, que trató más o menos de atar los cabos sueltos que dejaron los 14 capítulos originales de la serie. No la he visto. Muero por verla, no sé quién la tenga, no sé dónde pueda estar, pero si alguien lo sabe, me gustaría mucho, porque me encantaría verla,
porque sería una forma también para mí de cerrar lo que fue una pasión por una serie. Yo la descubrí mucho después que la habían terminado a todo esto, debo decirlo, porque ya existía Bones y ya estaba este actor cuyo nombre no recuerdo, haciendo de Bones. La actriz que tiene junto, la que está a su derecha con el chaleco de piel marrón, era una tipa brutal, absolutamente dura, con una... Me recordaba mucho ya una frase de Battle of Hell, de Paradise by the Dashboard Light, de Meatloaf, cuando dice brillando como el borde de una cuchilla durante la noche, como el borde de una hoja de cuchillo. Y es que es así, dura y tal. Es muy bueno. El de otro es, obviamente, el que es mayor es sabio, porque se supone que si eres canoso eres sabio. Luego ya con gente como yo se demuestra que no es así. Y entonces, pues nada, era eso. Por eso traía yo mi adorable camiseta de Serenity. La volveré a traer, la traigo la semana que entra probablemente. Y les recomiendo la serie, a mí me encantó. Y la ciencia ficción sigue siendo un espacio para dialogar sobre la actualidad. No se trata del futuro, se trata de la actualidad, pero vista con una lente distinta que te permite explorar cosas que no puedes explorar estando dentro, ¿no? Es historia del bosque. Como ves el bosque, pues te alejas. Si tienes un dron y puedes subir muchísimo, pues mejor. Porque cuando estás dentro del bosque no lo ves. Y es lo que hizo Rod Serling con La Dimensión Desconocida, es lo que hizo Gene Roddenberry con Star Trek, y es lo que hizo Whedon con Firefly. Contada esa historia. Mauricio, ¿qué opina de esta definición de filosofía que me encontré? Filosofía es pensar fuerte, ¿vale? Pero en ese caso entonces no hay carrera de filosofía y no hay filósofos profesionales. Es lo que yo siempre he dicho. Mira, cuando intenté, me lo propuse. Entonces bajé de YouTube como 18 o 20 definiciones de filosofía distintas, dadas por filósofos, no por responsables como yo. Todas distintas. Todas, pero radicalmente distintas. Era impresionante. Es como si hablaran como los 6 hombres sabios y el elefante, ¿se acuerdan? Así era. Más que aquí no hay elefante, lo cual es mucho más problemático. Es describir un elefante que no está allí. Yo escribí alguna vez también el cuento donde eran 6 científicos que exploraban al elefante igual que los 6 hombres sabios, pero como aplicaban los métodos de la ciencia, entonces descubrían cómo era un elefante entre todos. Los 6 sabios, los 6 científicos ciegos y el elefante, porque se daban cuenta que eran partes de lo mismo y entonces se ponían a rearmar en sus mentes, con el conocimiento de cada uno, cómo era realmente un elefante, y al final el elefante que se imaginaban los 6 científicos ciegos era mucho más parecido a un elefante que la locura con la que quedan los 6 sabios o filósofos ciegos de la vieja conseja hindú o indostana. Pero entonces yo dije, pues voy a hablar de la definición de filosofía en algún vídeo. ¿Cuál? Si son todas distintas. Y al final se cae en eso. Bueno, es que filosofía es pensar, pues está bien, entonces todos filosofamos, pero eso no es una profesión, ni es una carrera que se estudia en la universidad, ni hay que gastar dinero público en esas tonterías. Piensa fuerte en tu casa. El ateo Christopher eres un cachondo. El ateo Christopher Hitchens se graduó en filosofía en Oxford, ya, pero nunca se definió como filósofo. Se definió como contrarian, como disidente. No, mira, el problema que tengo, te voy a decir por qué no veo a Roxana, porque no veo a youtubers en español. Porque pueden pasar 2 cosas. O me parecen bien, en cuyo caso pues ya estaba, y no pasa nada, o tengo algo que decir al respecto. Y si tengo algo que decir al respecto, voy a entrar en confrontaciones, y no quiero confrontaciones, ni tampoco quiero, vamos a ser amiguitos y hacer clickbait juntos. No me interesa. Sé que se hace. Yo no sé. ¿Qué opina del musical Cabaret? ¿Cuál? ¿La película? Durante muchos años fue mi película favorita. La debo haber visto más de 30 veces.
me sabía los diálogos de memoria. Y algunos de sus momentos me siguen pareciendo los mejores de la historia del cine. Algunos de sus momentos son absolutamente maravillosos. Desde la entrada. El Willkommen, Bienvenue, Welcome. Soy fan de cabaret. Y en general me gusta el musical. Yo soy muy aficionado al género del musical. Los musicals de los años 40, 50. A mí dame a Fred Astaire y a Gene Kelly y a Dan Daly y a toda esta tropa de gente. A Donald O'Connor, por favor. A Debbie, ¿cómo se llama Debbie? Me acuerdo. A Sid Charisse. Las mejores bailarinas del mundo. Y yo soy feliz, me paso horas viéndolos. Otra de mis películas favoritas es There's No Business Like Show Business, donde está Marilyn Monroe, Dan Daly, Donald O'Connor, Ethel Merman, gente así. Y soy muy fan del musical. No sé por qué. Pero en realidad son bastante anodinos. En general no tocan algunos de los grandes problemas. Salvo There's No Business Like Show Business, que no. Salvo Singing in the Rain, que sí toca el tema de una persona maléfica y de un sistema cruel que hace menos a una chica con talento por mantener a una figura y laminan a la figura. Me parece sensacional la escena final de Singing in the Rain. Pero en general son anodinos, las historias son bobaliconas, pero queda muy bien y el bailecito y la cancioncita a mí me gustan mucho. Bueno, Dulce Pineda, ¿supo del personaje trans del Juego del Calamar que cautivó a la audiencia? No he visto el Juego del Calamar. Le pregunto a mi hijo, que ya se metió las dos temporadas. Necesitamos mucho la autocrítica hacia la izquierda cuando es la derecha que está haciendo estragos a nivel mundial. Claro que sí. Sí, pero a la izquierda no le gusta lo de la autocrítica mucho. Yo me acuerdo de unos amigos estalinistas que uno le decía al otro, ven, vamos entre todos a hacerte tu autocrítica. No, es que así no funciona. Firefly fue una joya maltratada, dice Orquinus, por supuesto, una maravilla. Eduardo Irigoyen dice, vi Firefly, me encantó, me hice fanático. Dice, bueno, David dice que está Serenity, claro. Si quieres te paso Serenity, búscame por rvdsqs@gmail.com. Y sí, creo que estás confundiendo Bones con Castle. Sí, qué horror. El actor es el actor de Castle, no de Bones. Ya cuando saquemos el segmento lo pongo. Sí, me equivoqué, es Castle. Y Claudia Moreno también me riñe. No sé si en España sirva, pero en Magis TV está Serenity. No sé si existe aquí. Si alguien quiere descargarlo, me puede pinguear y le doy una mano, vale. Un buen torrent con Firefly. Mira, ya anoto el torrent, espera. Déjame copiar. Aquí sí me van a dar un segundo, porque esto es de usar dos pantallas distintas para poder poner lo del torrent. Muchas gracias por el torrent. Yo saqué la carrera de filosofía, me pareció una pérdida de tiempo. Qué barbaridad. En realidad, la mayoría de la filosofía antigua eran hombres antiguos intentando comprender el mundo sin la ciencia. ¡Qué duro! Y qué preciso. Aplausos. Me pareció el último tango en París. No me gustó mucho. Nunca me entusiasmó. ¿Cómo lidias con los ataques de los creyentes siendo atea? Ya me preguntaste. Pero no lidio. Me dan exactamente igual. Quiero comentar una cosa. Está pasando que resulta que ahora Europa se queda, como le decía la canción de Asturias, el poema Asturias, que luego musicalizó Víctor Manuel, y en un momento decía que Asturias estaba sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Y en este momento Europa se está quedando sola en mitad de la tierra.
¿Qué es lo que pasa? Europa tenía, y yo me decía a mi hijo, bueno, pues, las cosas como eran, pues, hasta el 20 de enero Estados Unidos era aliado de Europa. Ahora ya no. El odio que se ha expresado hacia Europa, por ejemplo, en el chat de grupo de Signal, donde se preparó el ataque contra los rebeldes hutíes en Yemen, tanto el vicepresidente J.D. Vance como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, expresaron un desprecio y un odio extremos a Europa, pero extremos, al grado de decir que esto va a ayudar al tránsito de barcos en el Mar Rojo, pues había que cobrarle a Europa. Sí, ¿por qué no a Japón, a China, a todos los demás cuyos barcos transitan, sus barcos cargueros transitan por el Mar Rojo? No solo se les ocurre cobrarle a Europa, porque malvada Europa. Y ya desde el proyecto 2025 comentaba yo que había el nacionalismo extremo que manejaba, que llega al aislacionismo, y lo estamos viendo con la gente a la que ya no dejan entrar a Estados Unidos, no era bueno para Europa. Desde el 20 de enero, Estados Unidos ha dejado de ser aliado de Europa. Simple y sencillamente. Que se mantengan ciertas alianzas, ciertas ligas comerciales, etcétera, etcétera, pero ya no son lo esencial que marcó la relación de Estados Unidos con Europa desde el ataque a Pearl Harbor. Estamos hablando de diciembre del 41. Estados Unidos y Europa se enfrentan a la Unión Soviética con la desventaja de tener dentro de América Latina, de Europa misma, de Estados Unidos, a un montón de personas que creían en la promesa marxista y creían que la promesa marxista tenía algo que ver con lo que estaba pasando en la Unión Soviética, y no tenía nada que ver. Creían en la propaganda soviética y no querían ver la realidad, o no podían ver, o no les permitían ver la realidad de la vida en la Unión Soviética. Pero se les presentaba el cuento de hadas optimizado del pensamiento marxista en general. Era muy atractivo, pero claro, un mundo de igualdad, de cada quien según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. ¡Wow, qué bonito! Y todos somos iguales, y los dueños de las empresas somos nosotros. ¡Ay, somos todos los trabajadores! ¡Ay, qué bonito! No, digas la Unión Soviética. ¿Quién es el dueño de la empresa? No, el Partido Comunista, el Comité Central del Partido Comunista. Bueno, y las elecciones no hay. Tenemos partido único y dictadura del proletariado. Pero la dictadura del proletariado no iba a ser para que fuera feliz el proletariado. Pues no, si miras a tu alrededor, felices no son muchos. Es una puta dictadura y se acabó. Bueno, pero América, Estados Unidos y Europa enfrentaban a la Unión Soviética y enfrentaban a la gente que dentro de sus países se creía un cuento que no era real. No es que fueran todos aliados de lo malvado que ocurría en la Unión Soviética, sino que eran gente, y yo los conocí, gente que les hablaban de los gulags y decían que eso era propaganda de la CIA. No, es que hay gente que está muriendo en los gulags. No, es una propaganda de la CIA. No, es que hay gente a la que le hacen la vida imposible. No, ¿cómo crees? Si el Partido Comunista es solo de gente muy buena. Cosas así. Es decir, lo mismo que estamos viviendo ahora con Rusia en parte. Pero en los últimos días ha pasado que te encuentras ante el peligro de que incluso Estados Unidos decida invadir Europa vía Groenlandia, haciendo un Crimea con una invasión un poco de aquella manera y con marines sin insignias, como se apoderó de Crimea Putin. Y cuando tienes a Putin, por supuesto, esforzándose en lograr el triunfo en Ucrania para después aumentar y seguir con sus planes, que no son secreto para nadie, más que para los muy tontos, de reconstrucción del Imperio Soviético, de aquellos países que él cree que le pertenecen a la Unión Soviética, incluidos de los países bálticos, Georgia, Moldavia, Finlandia, Polonia, Hungría, Chequia, Eslovaquia, Rumanía, etcétera, etcétera. Bueno. Quienes hicieron este proyecto, el proyecto 2025 del que hablamos aquí, cuando nadie creía que lo iba a poner en práctica Donald Trump, y algunos me criticaron y no han venido a ofrecer disculpas, debo decirlo,
Se están acercando al proyecto 2025, que es la Heritage Foundation, que se ha vuelto cada vez más conservadora hasta lindar con el nazismo. Se están acercando a ellos las fuerzas de la derecha de Polonia e Hungría para pedirles apoyo para destruir Europa. El 21 de marzo se llevó a cabo una reunión que se llamó el Gran Reset. ¿Se acuerdan que el Gran Reset era la izquierda iba a ser? Pues eso lo están haciendo ellos. Restaurar la soberanía de los Estados miembros en la Unión Europea. La idea de ellos es el Matías Corvinus Collegium de Hungría y el Ordo Iuris, el Instituto para la Cultura Legal Ordo Iuris de Polonia, son dos organizaciones vinculadas a los partidos de ultraderecha, a Víctor Orbán y al presidente polaco. Buscan desmantelar la Comisión Europea, buscan desmantelar el Tribunal Europeo de Justicia, cambiar a la Unión Europea para que sea simplemente una comunidad de naciones, es decir, más que una organización multinacional, simplemente una cosa así como somos amiguitos hoy, pero como el Mercosur, por ejemplo, y terminar con la capacidad de maniobra de la Unión Europea como un bloque único. Todo esto lo están moviendo los ultranacionalistas, para quienes la pertenencia a la Unión Europea implica que tienen que renunciar a una serie de elementos que pasan a ser parte de la soberanía de la Unión Europea, porque así conviene a todos los miembros de la Unión. Quien crea que no le conviene a todos los miembros de la Unión, se va al Reino Unido, ve cómo le ha ido con el Brexit y viene y me cuenta. Entonces ya lo conversamos. Pero es la misma lógica de la soberanía nacional recuperada que usaron Boris Johnson y Nigel Farage y la ultraderecha británica para promover la salida de la Unión Europea, con la tragedia que esto ha estado representando y sigue representando para el Reino Unido. Yo todavía la última vez estuvimos el año pasado, porque yo quería que mi hijo conociera Londres y que fuera a Stonehenge y que fuera a, por supuesto, los estudios de Harry Potter. Oiga usted. Y simplemente el aumento de los precios, cuando no ha habido aumentos salariales, es brutal. De la vez anterior que estuve 2 veces antes en el Reino Unido, y ahora era que decías, es que hasta en el McDonald's había unos precios que decías, madre mía. Subió mucho el costo de la vida, pero no aumentaron los salarios. Pero ha bajado la calidad de la atención médica. Pero hay muchos problemas que no venían en el folleto explicativo de qué bien nos va a ir cuando nos vayamos de la Unión Europea. Pero los ultranacionalistas quieren mantener la hegemonía sobre sus países y no permitir que esos países se unan plenamente al conjunto de la Unión Europea. Entonces, varios think tanks, peceras de pensamiento de la ultraderecha y fundaciones de Estados Unidos y Europa, incluida una supuesta Alianza para la Defensa de la Libertad. Ya saben que cuando alguien te quiere esclavizar, lo primero que te dice es que hay que defender la libertad. Y miembros de la administración Trump actual y anterior se han unido para buscar una recreación, un rediseño institucional completo de la Unión Europea, desmantelando, decíamos, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia Europeo. Los documentos están libres, no me lo estoy inventando, no es una conspiración. Pero lo más curioso es que el proyecto se parece muchísimo a la Comunidad de Estados Independientes, que fue la sucesora de la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética cayó en 1991, y que es la que actualmente domina Rusia. Tú puedes decir que Chechenia es un estado independiente, pero es tan independiente como quiera Putin. Y puedes decir que Lukashenko es independiente, pero Lukashenko es independiente en Bielorrusia, tanto como se lo permita Vladimir Putin. Y lo mismo pasa con Berdimuhammedov con Berdimuhammedov en Turkmenistán, y con el tirano de Uzbekistán, y con toda esta gente de la que, por cierto, quiero hacer un video de tiranos que usted no conoce y debería conocer, porque, wow. Y hay organizaciones, decíamos, de distintos tipos que están buscando
imponer narrativas alineadas con Rusia para destruir la Unión Europea. Mira, la Unión Europea está llena de defectos. Pero tiene la conciencia de sus defectos del pasado y de la responsabilidad que tiene por, de alguna manera, paliarlos. Y está muy consciente de su compromiso democrático, a tal grado que de su compromiso democrático y de bienestar de la ciudadanía, a tal grado que cuando se presentan cosas como la invasión rusa a Ucrania y las compañías eléctricas dicen esta es la mía y deciden aumentar los precios para enriquecerse brutalmente con la situación de los problemas del suministro de gas de Rusia a Europa, la Unión Europea impone controles de precios a las eléctricas. Controles de precios que son todo aquello que no quiere el gran capital, que no quiere la derecha, que no quieren los libertarios o libertarianos, que solamente quieren libertad, pero para las empresas. Para ti no. Quieren que las empresas puedan hacer lo que se les dé la gana. Y por supuesto todo control gubernamental de las empresas y de sus acciones les parece aterrador. Y una Unión Europea dirigida por alguien de derecha como Ursula von der Leyen toma el modelo español, dirigido por un socialista como Pedro Sánchez, y lo aplica en toda Europa para evitar que nos ahorquen o nos muramos de frío, sobre todo el primer invierno de la guerra de Ucrania. Es el compromiso de la Unión Europea. Es la mejor opción que tenemos ahora para que la democracia se mantenga en el mundo, ya que Estados Unidos, que siempre apoyó dictaduras, también apoyó democracias. Y Estados Unidos decía que apoyaba la democracia, aunque, insisto, no solo promovía dictaduras, sino les enseñaba a torturar a los ciudadanos disidentes en la Escuela de las Américas en Panamá. La esperanza para la democracia, en serio, es Europa. El que una organización como la Heritage Foundation, que ha dado forma a las políticas de Donald Trump que hoy nos horrorizan, esté trabajando con estas personas de Europa Central para tratar de darle un rumbo distinto a la Unión Europea es peligrosísimo. No para la Unión Europea, no solo para la Unión Europea, no solo para los países que se benefician de su pertenencia a la Unión Europea con todos los defectos que ustedes quieran que tenga la Unión Europea, que los tiene. Y tiene más de los que seguramente saben ustedes. Muchos más. Pero si cae, el regreso de la democracia en todos los países del mundo se va a retrasar bastante, porque lo que va a estar de moda son, por supuesto, lo que siempre promueve el nacionalismo más extremo, que son las dictaduras. No hay democracia ultranacionalista, y lo veíamos el otro día con las declaraciones casi racistas y anti-inmigración de Otegi, ese hombre de la izquierda, a ver, chale, que ahora habla de los inmigrantes con un discurso que se parece tanto al de Vox que estremece. Y quien está jugando su juego son también los de no solo el Partido Popular y Vox, sino Podemos, cuando se presenta con su tarjetita con su pancartita de no a la guerra ante los gobiernos europeos, pero nunca se atrevió ni se atreverá a ponerse con su pancartita de no a la guerra frente a la embajada rusa, porque igual les toman una foto y quedan mal, y entonces Pablo Iglesias se enoja e Ina Finogénova les dice cosas. Bueno. Y vamos rapidísimo porque ya se me hizo tarde y hoy nos vamos a alargar muchísimo, no muchísimo, pero nos vamos a alargar un poco. Vamos a esto que siempre hay que ir. Yo sé que debería cambiarle el nombre todas las semanas en la entrada, pero no, ya se quedó como comentarios temerarios porque no me da la vida, esto lo saben. Quien no lo sepa, quien me esté viendo por primera vez, debe saber un hecho fundamental sobre mí como persona, no sobre el canal, no sobre lo que pretendo hacer aquí, sobre mí como persona. No me da la vida. Absolutamente, para todo lo que quiero hacer y para todo lo que pretendo hacer, no me da la vida, entonces hago todo lo que puedo. Comentarios ordinarios. Tenemos los comentarios de esta semana y los comentarios de esta semana son solamente 12, así que vamos a tratarnos de ir rapidito con ellos. Solo me faltó una cosa
las ciudades corporativas que quieren hacer en Estados Unidos y la historia del espía mexicano en Estados Unidos. El espía mexicano que trabajó para Rusia en Estados Unidos, que es todo un caso para conocerlo. Pero bueno, empezamos con nuestros comentarios ordinarios. Y el primero es de Orquinos Delfinoideo. Mira que estaba por ahí. Dice, ¿de verdad crees que Trump podría agredir a Europa militarmente? Y le contesto, aunque uno no lo crea, es prudente planteárselo. Probablemente Estados Unidos piense que Groenlandia no está en Europa y quiere hacer una Crimea, por ejemplo. Pero si Europa prevé esto, un posible ataque estadounidense, eso en sí es disuasorio. Entonces yo creo que si no lo cree o no lo cree, debe hacerlo. Luego este fue rarísimo. Luis Galobart Ruiz, 1594, es un rollo brutal. Eres un cachondo de mucho cuidado. Y aunque Safio, me llama Safio, el miserable, necesario para mantener el equilibrio en este mundo desquiciado. Bla, 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 que no le gustó, le pareció horrible mi parodia. Que la parodia, mi verborrea es rápida y aparentemente coherente, pero no siempre es así, pues es la misma intención de desacreditar la que hace perder fuerza a la crítica. No sé si te da por pensar que bien podría cualquier alter ego tuyo hacer lo mismo contigo. A ver si hay huevitos. Pero ya queda para otros menesteres. Eso de entrar y salir corriendo no está bien, ¿eh? Dice, dale y ya veremos qué pasa. Genial la parodia de la venta del curso. Realmente ahí está el quid de la cuestión. Vamos a ver que no está. Cuando la comercialización de prácticas como la meditación, que es de la que yo me burlaba en esto, y del mindfulness, cuando la comercialización de prácticas es más importante que su esencia, recordemos que la mayoría de estas prácticas surgen en entornos místicos, cerrados y que no solían ser ofrecidos a los seglares. En fin, es lo que pasa cuando se comercializa lo espiritual. El mercado es el mercado y el marketing es su profeta. Y le digo cuenta completa la historia. Esas prácticas, como les llamas aventuradamente, no solían ser ofrecidas a los seglares porque eran la forma de mantener el dominio sobre los seglares. Los meditadores, monjes budistas y demás eran y son en muchas sociedades la élite dominante, los señores feudales. Tíbet es un enorme ejemplo. Que no dan palo el agua, pero cobran para dejarse ver. La India es otro gran ejemplo con sus personas dioses fraudulentas y exaccionadoras. Y aquí meto un paréntesis. Ustedes habrán visto, hay lugares donde las personas dioses, los godmen, se ponen y hay una cortinita y hay gente esperando. Entonces se abre la cortinita y la gente puede verlos y dejar su dinero. Y es una práctica común en la India. Claro, medita muchísimo. Mira. Claro que si inventas que haces cosas raras, como meditar, que te hacen superior, tienes ventajas para que la gente te obedezca, te mantenga, te adora y te pague. Pero nada de eso indica que esas cosas raras que no has demostrado tengan ninguna entidad real. Porque esta parte de la base que la meditación es real. Y sin demostrarla, bueno. Luis Álvarez 2700, me gustaría un análisis profundo sobre el tema. El tema en este caso no me acuerdo cuál era. Sí, los 12 pasos. Y dice, pero cuando digo análisis profundos me refiero a oír, leer, investigar. ¿Qué me está diciendo mi querido Luis Álvarez 27700? Sí, 27700. No, 2700, perdón. Que no he oído, que no he leído y que no he investigado los sistemas de 12 pasos. Pues se equivoca. Pero digo, es decir, para ti un análisis profundo es aplaudir la indoctrinación religiosa, la humillación y el control sectario de los programas de 12 pasos. Quieres que uno defienda a Alcohólicos Anónimos, aunque su sistema no sea más efectivo que otros que tienen la ventaja de no ser captadores de adeptos. Y esto sí, los estudios que se han realizado sobre la eficacia de Alcohólicos Anónimos para que la gente deje de beber han demostrado que no es especialmente eficaz. Pero convence a la gente al humillarla y decir soy un pobre pecador que no puedo controlar mi vida, se la voy a entregar a Dios. ¿Quién está representando a Dios por aquí? El director del grupo de 12 pasos. Mira tú, qué raro.
Adrián, estuviste así de tener el premio Elton, pero no. ¿Cuál es la diferencia entre el supuesto expansionismo de Rusia? O sea, tiene Transnistria, Abjasia, Osetia del Sur, Crimea, el 25% de Ucrania. Supuesto expansionismo. Y el de la OTAN contando también a Israel. A ver, todas las diferencias. Primero, la OTAN no se ha anexionado ni un solo territorio, sin contar con que Israel no es parte de la OTAN. Me queda claro que no tienes puta idea de qué es la OTAN y en qué acciones ha participado. Menos de 100 días de combate efectivo desde su fundación en 1948. Menos de 100 días de combate efectivo. Y olvidas las guerras de Rusia en Moldavia, Georgia, Chechenia y Ucrania, donde en todos los casos Rusia ha sido el agresor. Repites la propaganda rusa como perico o popugay, para que lo entiendas mejor. Y lo único que me contestó que él no sabía lo que era un popugay. Popugay es perico en ruso. Troy dice, yo me quedé con que Putin se salió de las cercanías de Kiev por los acuerdos de Estambul, pero parece que no, según este señor. Este señor calculo que soy yo. Dice, por otro lado, tendría que revalorar los comentarios de Noam Chomsky, quien afirma que esta guerra se pronosticaba desde los años 90. Ni hablar, ya vi que no sabía. Nótese mi sarcasmo. Y siendo anónimos me parece ser sarcasmoso, pero mira. Primero, nunca hubo tales acuerdos de Estambul. Hubo uno que propuso Rusia y que Ucrania no aceptó, porque las exigencias delirantes de Putin no fueron aceptadas por Ucrania en las conversaciones que hubo en abril y mayo de 2022 en Estambul. No hay acuerdos de Estambul. Y luego, lástima, de veras qué lástima que en los años 90 Chomsky no pronosticara esta guerra. Si ya desde los 90 se sabía que iba a ocurrir, bien podía haberlo notado Chomsky. Pero Chomsky siempre adivina el pasado y la caga con el presente desde que defendió a Pol Pot, afirmando que no había los crímenes de Pol Pot en Camboya. Y el artículo en el que Chomsky defendió a Pol Pot y dijo que era un invento de la CIA los horrores de los campos de la muerte de Camboya, está en el propio sitio web de Chomsky, o estaba la última vez que lo vi. Pablo Dionelarios Mena 5710. China es el modelo ejemplar de cómo aplicar el materialismo dialéctico y no ocupar, o sea, usar recetas. Está tan bien adaptado al contexto que no lo pueden definir completamente. Lo que sí es que tiene mucho del socialismo. Mira, ahí tienes un problema y un problema muy, muy grave. Y es que no tienes idea de lo que es el materialismo dialéctico. Materialismo dialéctico es una creencia religiosa, sin prueba alguna, de que la realidad funciona de acuerdo a un sistema que se llama la dialéctica. Pero no la dialéctica de Hegel, que era idealista, sino la dialéctica de Marx y Engels, que es materialista. Es decir, que considera que las operaciones de la dialéctica ocurren en el mundo real. Es decir, el mundo real cambia cuando presentas una tesis, a esa tesis le surge una antítesis, y el choque de la tesis y la antítesis producen una síntesis que es la negación de la negación. El mundo no funciona así, el universo no funciona así. No hay un solo ejemplo en la realidad donde digas que se produjo la tesis, antítesis y síntesis. Es un concepto filosófico muy bonito, pero no ocurre así, no pasa en el mundo. Yo me acuerdo que tuve profesores de marxismo, pues estudié muchísimo marxismo, es uno de los problemas que tienen conmigo los marxistas, que trataban de demostrar, por ejemplo, que la fisión nuclear era tesis, antítesis y síntesis. Bueno, tú lo veías y decías, no, o sea, ni retorciéndole el brazo a los conceptos así, como con mala leche, así como si estuvieras haciendo artes marciales mixtas, logras que los procesos de la biología, la física o la química se planteen como tesis no otra cosa distinta de la síntesis, sino una antitesis que dé como resultado una síntesis. Y el materialismo histórico plantea que así es como funcionan los procesos históricos, con el motor fundamental de la economía. Eso es lo que dijeron Marx y Engels. No tiene nada que ver con lo que está pasando en China. Pero bueno, para que te enteres que no tiene nada de materialismo dialéctico aquello, eso para abrir boca. Pero continuemos con lo que sí les respondí.
mucho de socialismo. Por ejemplo, los trabajadores de las empresas autorizadas por el partido tienen sus sindicatos y hacen huelga cuando abusan de ellos. Ah, que no. No. Pueden protestar, pero sin hacer mucho daño. Pero tienen mucho de socialismo. Por ejemplo, la libertad de expresión. Ah, que Tiananmen y todo eso. Bueno, no. Vale. La libertad de organización política. No. Está el Partido Comunista Chino y luego está ningún partido de nada. Bueno, pero está la democracia funcional, que tampoco está por allí. Porque puedes votar por los candidatos del partido o puedes votar también por los candidatos del partido. Bueno, pero tienes salud universal pagada por el Estado, al menos, ¿no? Lo más socialista que se nos ocurre a los socialdemócratas es la sanidad universal pagada por el Estado. Bueno, en China no. En China la mitad la paga el Estado, lo básico, pero la otra mitad la pagas tú. Educación pública. Bueno, sí, educación pública, excepto para los jerarcas del partido que tienen sus escuelas privadas para generar los cuadros que van a ser los nuevos jerarcas del partido. Y tú, que estudiaste en escuela pública, no vas a poder ser jerarca del partido. ¿Cómo ves? Mucho socialismo. No, nene, no. Es una dictadura al uso. Luego viene el defensor de... ¿Por qué dice usted que el Cecote es horrible, el gulag de Bukele? Tienen 3 comidas al día. Algunos salvadoreños no las tienen. No hay ni extorsión ni chantaje con G, ni ortografía. No hay pagos a mafiosos que estén adentro para comprar protección. Tienen atención médica. ¿Qué quiere usted para ellos? ¿Un spa? Si es lo de siempre, exageramos. No sea novelero, ya me va a salir con que yo soy malo y re malo. Yo no, mira. Veo que repites el relato de Bukele, a pesar de que la ONU, Amnistía Internacional y otras varias organizaciones humanitarias no están de acuerdo. Bukele, por cierto, los bajó a 2 comidas y avisó que si le daban mucha lata, los bajaba a 1 comida al día. Las palizas son frecuentes y así se ha documentado. Hay muertos. Y además el propio gobierno dice que ahí dentro hay miles de inocentes. Miles. ¿Por qué no nos das tu nombre y pones tu carita y explicas por qué te gusta tanto el autoritarismo y el sufrimiento de inocentes en el gulag de tu presidente, que por cierto se reeligió anticonstitucionalmente? Un detalle que luego se les olvida a los defensores de Bukele. Javier Ruiz Silva, 152, dice, cuando dije que el marxismo fue muy influyente, pero es una ideología fracasada, es una aseveración contundente la de tildar algo como basura diciendo generalidades. La realidad de la Unión Soviética durante 70 años es una generalidad, es una generalización, chaval. En este momento en que la ultraderecha barre a la socialdemocracia de casi todo el planeta, pues estamos recuperando países, ¿qué te pasa? Hace lo mismo. Y si el proyecto de los magnates tecnocráticos logra imponerse, tendrá el peso de la validación histórica. Ya vendrá un Ben Shapiro entonces a decir en un short que el estado de bienestar no servía para nada. O sea, ¿de veras tú crees que la situación que había en la Unión Soviética era muy deseable y el estado de bienestar es tan fácil criticar eso como criticar el estado de bienestar? Bueno, generalidades ninguna, es la respuesta mía. La aplicación de las teorías marxistas a la sociedad ha sido un fracaso en términos de mejorar la vida de los más vulnerables, mientras que la aplicación de la visión socialdemócrata crea sociedades más libres, más felices y mejor informadas. Si los nazis, ex socios de Stalin, acabaran con la socialdemocracia, será en parte de la misma manera en que Hitler llegó al poder, con la arrogancia comunista tan desatada que se niega a aliarse a la socialdemocracia para pararlo. Luego me preguntan rápidamente... Señor Mauricio, ¿qué hacer con cuadros de la Última Cena, crucifijos, imágenes de santos, rosarios, la Biblia, para quien ha dejado de ser creyente? Y mi respuesta es: se ponen en el mismo lugar que las antiguas creencias, la basura. Y alguien respondió, y no me parece del todo irracional, dice, bueno, hay obras de arte que no las vas a tirar, cierto. Pero en realidad los rosarios y las figuritas religiosas y los cuadros de la Última Cena que tienes en tu casa no son obras de arte así como para conservar. Por supuesto que yo conservaría las obras de arte del cristianismo, como me parece
importantísimo conservar las obras de arte de las creencias religiosas paganas, las romanas y las griegas, por ejemplo, o los monumentos religiosos de las antiguas culturas prehispánicas que eran esencialmente religiosas y teocráticas. No estoy a favor de la destrucción de ninguna obra de arte, y eso de que la única iglesia buena es la que arde, no, mira, por favor, no, ya lo vimos con Notre Dame, que cuando una iglesia que es un legado cultural de la humanidad religioso no arde, se llora. Y cuando el Partenón ardió, no tenías por qué creer en la diosa Atenea para llorar, porque ardió el Partenón y se llevaron los mármoles. Así que, sí, obviamente hay que mantener el arte, pero generalmente lo que tiene uno en casa cuando es creyente, lo sé por mis tías y por mi mamá, pues no, no es precisamente arte. Y ahora llegamos a nuestro premio de esta semana. Me gustan mucho las películas de espías. ¿Por qué no han hecho una de este señor? A lo mejor porque no es gringo y a los españoles no les interesa. Estamos hablando, por supuesto, de Pujol, o Garbo. Joan Pujol García Garbo, el espía español que fue tan influyente y tan relevante para la resolución de la Segunda Guerra Mundial. Ya era absurdo que RH-LV4XF Ponte Pepe dijera que pues a lo mejor es porque no es gringo y a los españoles no les interesa, sino que Puni 3094, así con toda la firmeza de un hombre que da su nombre y su cara para defender su nacionalismo, dice: a los españoles no les interesa porque es catalán. Y le digo, a ver, mira, está en desarrollo de Garbo Network, protagonizada por Oscar Isaac, que es, por cierto, un actor, me parece, guatemalteco. Existe Garbo el espía, el hombre que salvó al mundo, un documental de Edmond Roch de 2009. Y sobre el otro, las paranoias de algunos nacionalistas catalanes no juegan aquí. Salvo 4 locos nacionalistas españoles, nadie desprecia a otro por ser catalán y menos a un héroe de la guerra cuyo segundo apellido era García. Muy tonto el nacionalismo, de verdad. Y no porque yo lo diga, sino porque lo demuestra cada vez que aparece. Se diga de izquierda o se diga de derecha, finalmente es antihumanista. Arnoldo de la Garza Hinojosa, otra vez, hola Mauricio, considero que la expresión capitalismo con rostro humano es un oxímoron, que es un oxímoron, es una contradicción en términos. Pero no sé si coincidas con ello, gracias y saludos. Por ejemplo, agua seca es un oxímoron. El primero que se me ocurre, que es bastante bobo, pero bueno, esa es la idea. Es una contradicción en términos. Le digo, eso implicaría que todos los capitalistas, incluido el dueño del mesón de debajo de mi casa, donde me comí el arroz con pollo y chistorra, serían inhumanos. Así que no coincido. Lo bueno, y lo debo reconocer, aunque no lo anoté, es que Arnoldo de la Garza Hinojosa a continuación dijo: tienes razón, no lo había visto así. Cuando la gente se razona, hay mucha gente que acepta la razón, hay gente que no acepta la razón, pero porque nunca le interesó. Esa es la realidad. Me dicen sobre, hablaba yo de la bitácora Trump, dice, van de camino al siglo XVIII, lo próximo será legalizar el trabajo infantil, ya que muchos niños tendrán grandes dificultades para seguir sus estudios. Lo mejor para la economía será que trabajen en los campos e industrias que ya no cuentan con mano de obra inmigrante. Todo es demasiado patético. Y yo le respondí, pero hay una respuesta adicional. Le dije, en Estados Unidos es legal el trabajo infantil en el campo. Desde los 16 años. Pero esto fue hace 5 días. Y hoy, bueno, en realidad ayer, me entero de esta noticia. En Florida, y esto es el Tampa Bay Times, se podrían retirar las protecciones contra el trabajo infantil en Florida. ¿Por qué? DeSantis dice que una fuerza de trabajo más joven podría ser parte de la solución para reemplazar la mano de obra migrante barata. Y entre esas cosas dice que los niños de 14 años podrían trabajar turnos de noche como parte de un esfuerzo de la legislatura republicana de Florida para echar atrás aspectos graves, aspectos importantes de las leyes laborales para niños en el estado. La propuesta, que pasó por su primer comité del Senado de Florida el martes, o sea, hace 2 días, después de que brillantemente
NAXB-70V decía que esto podía pasar. Yo pensé que era alucinante. Yo francamente dije, no, está chiflado, ¿no? ¿Cómo crees? Viene al tiempo que el gobernador Ron DeSantis dice que una fuerza de trabajo más joven podría reemplazar a los ilegales. ¿Por qué decimos que tenemos que importar extranjeros, incluso importarlos ilegalmente? Cuando usted sabe, los adolescentes solían trabajar en estos centros vacacionales, los estudiantes, los alumnos universitarios podrían hacer esto. Dijo DeSantis la semana pasada durante una discusión de mesa redonda con el zar de las fronteras del presidente Donald Trump, Tom Homan. Sí, hemos tenido personas que se han ido debido a esas reglas, pero también usted ha podido contratar a otras personas. ¿Y qué tiene de malo esperar que los jóvenes trabajen parte del tiempo ahora? Es como solía ser cuando yo crecía, dijo DeSantis. Y DeSantis no pensó, y miren cómo acabó la cosa con Ron DeSantis de gobernador de Florida. Y termina. La propuesta eliminaría las restricciones de tiempo de empleo para los adolescentes más jóvenes de entre 14 y 15 años de edad si están siendo educados en su casa o si no van a la escuela o si asisten a la escuela virtual. Si estás en la escuela virtual, entonces puedes trabajar turno de noche en McDonald's. Y si echamos a Pedro Martínez, que viene desde El Salvador a ganarse la vida porque allá Bukele no lo quiere. En la actualidad, en Florida, los adolescentes de 16 y 17 años no pueden trabajar antes de las 6:30 de la mañana o después de las 11 de la noche en días de escuela y no pueden trabajar durante las horas escolares a menos que estén en un programa de educación profesional. También tienen la limitación de 30 horas a la semana de trabajo cuando la escuela está activa. Pues son 40 los normales, 30 horas, es una locura. ¿Cómo puedes estudiar la universidad, el bachillerato, la secundaria, trabajan 30 horas a la semana? Parece de locos. Y además que un padre y una persona, un superintendente escolar, puede retirar esa restricción para que trabajen las 40 horas y luego vayan a la escuela y luego acaben siendo, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Y con eso terminamos, ya se me hizo tardísimo. Pero siempre es un gusto estar con ustedes. Somos 271, a 267 les gustó, a 2 no les gustó, y que somos 270. Entonces queda uno por decidir si le gusta o no le gusta lo que hacemos aquí los jueves. Por mi parte es todo. No sé qué más puedo decir. Esto sí, por más porque añadió Raúl Lefranc. Acabo de ver los 14 episodios de Firefly inmediatamente después de la película Serenity de manera casi compulsiva en todo mi tiempo libre de las últimas semanas. ¡Qué maravillosa! Les digo. Lo buscabas y has quedado baneado para siempre, Piet. ¿Qué crees? Bueno. Una serie de ciencia ficción que sigo actualmente, no sigo series actualmente. Ya comenté lo que me dicen. Bueno. Cuando Gabriel García Márquez viajó por la Europa del Este socialista, se desencantó, dijo que le parecían sociedades muy tristes, con excepción de Yugoslavia, si mal no recuerdo. Yugoslavia siempre jugó a no ser precisamente el bloque socialista, pero siempre estuvo en el bloque socialista. ¿Cómo creo que se logre la paz mundial? No se lo sé. Si tuviera la receta, créeme que la daría. En Amazon Prime está la película Serenity, creo que sí creo que todavía tengo Amazon Prime. ¿Qué más me dicen? ¿Qué hay de los que dicen que la democracia no significa bienestar económico y la dictadura no siempre les va mal? Que no han vivido en dictadura. Esos generalmente, ese es el problema que tienen. La gente que ha pasado por los 12 pasos sabe que tengo razón. Aquí intelectuales de izquierda respetan muchísimos, empezando por Olof Palme. Actualmente tengo un enorme respeto a Josep Borrell, por ejemplo. La mayoría de los intelectuales son de izquierda, lo que pasa es que hay distintas izquierdas, ¿no? Bueno, ya Florida está viendo la ley para ver si más niños pueden trabajar. Eso es lo que nos está comentando. Es que de veras me quedé helado. Bueno, pues construyen escuelas, no prisiones, eso diría yo.
y si construyen prisiones que sean para reformar a la gente y no para castigarla, que es lo que ha decidido hacer Bukele. Con esto y poco más me retiro. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el miércoles, que tengo, probablemente si me sale lo de los dictadores va a quedar chulísimo. Los dictadores que usted no conoce y que debería conocer. Yo regreso el jueves aquí a las 7 de la noche, como siempre. Y mientras tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.